Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos en un programa especial porque, bueno, volvemos a traer invitados aquí a casa. En esta ocasión para traer un tema grande, un tema que ya se ha tocado en el canal tiempo atrás y un tema que ha estado sobrevolando recientemente también el canal en nuestros programas sobre el esoterismo del Tercer Reich, que es el tema del Grial. Un tema que, bueno, podríamos decir que está presente en Occidente desde hace cientos de años, que está presente en el imaginario colectivo pues desde el principio de los tiempos, incluso desde antes de que apareciera la figura del Grial históricamente, porque en esencia el Grial es uno de los grandes símbolos de la historia de la humanidad y de la historia occidental. Y para tratar este tema y hacerlo además de manera extensa a lo largo de varios programas, tenemos a un buen amigo, tenemos a un erudito y tenemos a alguien que, como me dijo ya tiempo atrás en lo que es la génesis de estos programas, considera que el Grial es el tema de su vida. Estoy hablando de mi querido amigo Mario, bienvenido, Muchas gracias, Guillermo. que, bueno, llevamos mucho tiempo hablando de hacer, o un tiempo, ya más de un año, hablando de Ujú. hacer estos programas y por fin hemos encontrado el momento de sentarnos, de dedicarle el espacio que merecen bueno, lo vamos a hacer a lo largo de, en principio, 4 programas, aunque esto ya verás que es como otra es la dimensión Sí, desconocida. Uno dice 4 programas, acaban siendo 7, tal, bueno, los que hagan pero, falta. pero bueno, te veo bien organizado para tratar el programa. Me has pasado una cantidad ingente de datos, Ujú. muchos de los cuales van a tener que quedarse fuera de Sí, este espacio. Y bueno, en ese sentido, pues esperemos que este sea el pistoletazo de salida para que puedas hacer algún texto algún día con todo ese conocimiento ujú. que tienes. Ojalá. Igual que recientemente nos ha regalado un texto maravilloso sobre Lovecraft y Robert E. Howard Ujú. en el último número de la revista Naves en Llamas, que es una gozada. Yo tengo que decir Muchas gracias. que aunque el nivel ha sido muy alto, el tuyo lo leí con especial pasión, me parece muy original para el mundo de habla hispana y te quiero felicitar públicamente por ello, igual que te quiero dar las gracias porque estés aquí con nosotros hablando del Grial. Y nada, yo ya te dejo la palabra, estoy aquí para un poco hacer puntualizaciones, pero el que Ujú. sabe del tema eres tú, has traído aquí una bibliografía ingente y nada, un gusto tenerte aquí con Bueno, nosotros. muchas gracias, Guillermo. Para mí es un placer. Esto es un canal de referencia y es uno de mis canales favoritos, no solo porque desde hace algún tiempo seamos amigos, sino porque los temas que se tratan son, eso es lo que se dice, que uno debe leer lo que le gustaría, uno debe escribir lo que debería leer y uno debe leer lo que le gusta. No hay nada más triste que escuchar podcasts o ver canales o leer libros que a uno le disgustan o le cuestan. Y el tuyo es uno de los que más disfruto y solemos comentar cada uno de tus vídeos luego por privado y para mí es una gozada y un honor estar aquí. Nada, el honor es nuestro y te has puesto encima una tarea nada fácil Sí, porque he tenido ya más amigos que han venido al canal y a veces con ellos tienen un gran tema en mente, pero antes, bueno, vamos a hacer otro más fácil. Antes has venido directamente a al, tratar el grial, al real. que es un tema apasionante y Sí, desbordante, ¿no? sí, es un tema infinito. Tú lo comentabas, para mí es el tema de mi vida, es la gran pasión de mi vida y creo que me moriré, no sé en qué punto, sin saberlo todo. La bibliografía, bueno, hay eruditos, Carlos Alvar, Victoria Cirlot, por mencionar dos de habla hispana, que le han dedicado prácticamente toda su vida y aún así a uno le da la impresión cuando se pone con alguno de sus libros de que abren puertas que todavía no han tenido tiempo de seguir, porque bueno, en esencia, y quizás es lo primero que podemos comentar del Grial, es que es un símbolo abierto a interpretación, como cualquier símbolo. Y esa infinitud o esa grandeza de interpretaciones da lugar a una tarea titánica que es desentrañar el misterio del Grial, que es precisamente de lo que va absolutamente todas las novelas que tienen que ver con el Grial. ¿Qué es el Grial y a quién sirve? Que es la pregunta que tiene que hacer Perceval al rey pescador, o Parcival, o Parsifal, o Peredur, o Perlesvaus, los diferentes nombres que va a tener el Eure del Grial desde que a final del siglo XII Chrétien de Troyes escribiera Perceval y el cuento del Grial. Y,
y realmente para cualquiera y más bueno, para un aficionado a la mitología que no está ni en el ámbito académico ni en este tipo de sitios, es verdaderamente una tarea ingente, pero bueno, el objetivo de estos programas, lo primero es que me sirvan a mí casi de autoexplicación, me ayudan a, digamos, segmentar y dar un orden a todo ese caos de interpretaciones y a toda esa bibliografía diversa y luego abrir el debate, digamos, a tu comunidad en la que hay mucha gente como nosotros, aficionados a este tipo de historias y ver qué sale, ver qué No, sale. muy interesante, ¿no? El tema de qué es el Grial, porque uno de los grandes enigmas es qué forma tiene, ¿no? Sí, La más conocida de todas es la copa, ujú, por la famosa historia no bíblica, pero sí ujú, crística, sí, pero claro, hay muchas otras formas de representar el sí, Grial, en muchas obras ni se llega a representar y en ujú, otras se dan formas, pues hasta la piedra negra que comentábamos, sí, ¿no? Que no tienen ujú, nada que ver con lo que se suele asociar al sí, Grial. efectivamente. De hecho, bueno, el primer documento del que vamos a hablar, que es la primera mención escrita al Grial, que es este libro, El cuento del Grial, de Chrétien de Troyes, no habla de una copa, Mm, habla de un plato. mm, En realidad, desde el principio de lo que se está hablando es de un grafal, que en el francés medieval, digamos, a lo que hace referencia es a una fuente, a un plato. Eh, con el tránsito del tiempo y con la aparición de nuevas formas noveladas o incluso ensayísticas sobre el Grial pasará a tomar la forma de una copa. Eh, concretamente, en algunos casos de la copa en la que José de Arimatea vertió mm. la sangre de Cristo y luego la llevó hasta Europa. Pero bueno, en el caso del Parcival de Wolfram von Eschenbach, que es al que tendremos que dedicar un programa especial porque El tercero, ¿no? es Sería. probablemente el tercero, sí, eh, de lo que se habla es de una piedra que los investigadores han asociado al lapis exilis, que es un trasunto de la piedra filosofal. Es un tema fascinante porque hablamos de una piedra traída a la Tierra por los ángeles que se mantuvieron neutrales en los días de la lucha entre los ángeles rebeldes acaudillados por Lucifer y las hordas de ángeles de Dios. Y precisamente por esos ángeles neutrales los que traen la piedra son los que traen la piedra a la tierra. Y esa piedra tiene unas características muy especiales que ya veremos en el programa de Parsifal. En todo caso, de lo que vamos a hablar hoy es del cuento del Grial, de Chrétien de Troyes, en el que de momento de lo que vamos a hablar es de una copa. Pero ya incluso en esta primera interpretación, el componente crístico está presente. Se nos dice que el padre del rey pescador, que ahora veremos quién es, porque la idea es, sin entrar al máximo detalle de la obra, porque Chrétien nos podría dar para hacer 40 programas solo de su obra, se nos dice que el padre del rey pescador, que vive en una habitación al lado de donde se produce la procesión del Grial, se alimenta de la hostia que sale del Grial. Es decir, el componente católico está ahí presente. Mm. Y quizás Porque por, Chrétien de Troyes era sacerdote, que hay que decirlo, ¿no? Se supone que Sí, es. hay discusión sobre el tema. Ya veremos, una de las cuestiones más interesantes es una teoría que dice que Chrétien de Troyes podía ser un judío converso, incluso. Es Como una... Cervantes se ha Sí, dicho también, sí, ¿no? sí, sí, efectivamente. Entonces hay, digamos, una manera de ver el cortejo del Grial como la conversión de la sinagoga en la iglesia o como una manera también de un judío converso de reivindicarse a sí mismo como escritor cristiano, ¿no? Bueno, lo veremos a continuación. En todo caso, sí me gustaría empezar, ahora que estamos comenzando con el programa, y hacer una reivindicación de Chrétien de Troyes, porque vamos a decir que en los ambientes intelectuales digamos, de los estudiosos de la tradición perenne, Mm. o incluso en los interesados por el gnosticismo, por el simbolismo y por todo este tipo de cosas, ¿no? que muchos pululan en torno a tu canal, como es lógico, porque es una referencia en ese sentido, tienden a menospreciar a Chrétien en detrimento de Wolfram von Eschenbach, ¿no? Creo que es un pecado original que podemos achacar casi a Julius Evola, pero se lo podemos achacar a muchos otros. Por ejemplo, Joseph Campbell. Sí. Joseph Campbell tiene un libro que es La historia del Grial, en el que apenas habla de Chrétien de Troyes.
es Que interesante es donde porque, empiezas a sobrevalorar quizás a Von Eschenbach, que lo sitúa claro, por encima de Dante, ¿no? Que claro, también claro. es... O sea, realmente Esenbach es un grandísimo escritor y si somos sinceros y lo soy, a mí el Parzival de Esenbach me gusta más que el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Pero hay una cosa que nuestros oyentes o las personas que están viendo este vídeo tienen que tener claras, que es que Esenbach no existe sin Chrétien de Troyes. La obra de Esenbach se escribe y él mismo la reivindica como una enmienda a Chrétien de Troyes. Lo veremos de nuevo en el programa que vamos a dedicar al Parzival de Esenbach. Él le dice, le culpa a Chrétien de Troyes, le dice, existía un documento previo al tuyo o existía una historia previa a la tuya y tú la has copiado mal. O el Hmm. maestro Chrétien de Troyes no siguió correctamente la historia original. ¿Quién sería el escritor de esta historia original? Bueno, Esenbach habla de un tal Quiot de Cataluña o Quiot de Provins. Digamos que ahí baila porque hay un personaje histórico que tiene ese nombre, pero no tenemos el documento, digamos, que precedió a estas dos historias. Eh, y entonces Esenbach dice, ahora el que la va a hacer bien soy yo. Hmm. Y además es fascinante, que esto le va a gustar mucho a nuestros amigos toledanos, a Gonzalo Rodríguez y a Dani Gómez Aragones. Dice Esenbach que este Quiot de Provins o este Quiot de Cataluña conoce la historia verdadera del Grial porque la leyó de su fuente original, que es un tal Flegetanis. Y este Flegetanis es un hijo de musulmana y judío de la estirpe de Salomón que reside precisamente. Y esa conexión oriental del mito del Grial veremos que es una vía muy fecunda de investigación. Hmm. Algo hablaremos de ello hoy en el programa. Pero en todo caso, por volver a lo que decía en un principio, Esenbach enmienda a Chrétien de Troyes. Ergo, no existe Esenbach sin Chrétien de Troyes, por lo menos hasta donde sabemos, porque él su obra la escribe como reivindicación en teoría de unas fuentes originales. Que quede claro, no tenemos clara la existencia histórica de este Quiot de Cataluña. Victoria Cirlot dice que es una figura retórica como el Ciriamete Benengeli de Cervantes, cuando escribe el Quijote. No tenemos confirmación histórica. Habrá quien crea que sí. De hecho, veremos Felipe el mecenas de Chrétien de Troyes, Felipe de Flandes, le dará un libro que inspirará a Chrétien. Algunos dirán, ¿es el de Quío de Cataluña? Bueno, no lo sabemos. Es pura especulación, pura especulación. Pero lo que tiene que quedar claro es que Chrétien es el primero en poner por escrito el nombre del Grial, seguramente basado en algunas leyendas anteriores, seguramente basado en un acervo cultural céltico, indudablemente. De eso vamos a hablar hoy. El componente céltico es innegable, pero también otras muchas influencias que rondaban por la Francia del siglo XII, también por la Inglaterra del siglo XII y en general por la Europa occidental, pero muy concretamente en esos dos puntos, que Chrétien va a recoger y que les va a dar una forma novelada que es radicalmente novedosa. Y Chrétien es un genio por ello. Entonces, las interpretaciones esotéricas, tradicionales, perennialistas, que han, digamos, menospreciado a Chrétien, yo creo que se equivocan. Esenbach es desde luego una vía fecundísima desde la que investigar, porque además Chrétien es necesariamente ambiguo porque deja su obra inconclusa. Incompleta, ¿no? Ujú. Entonces necesariamente Esenbach se convierte en una vía más fecunda de investigación. Ujú. Pero no podemos menospreciar a Chrétien y por eso he querido, de mutuo acuerdo contigo, empezar nuestra serie del Grial dedicándole un programa exclusivo, Ujú. porque creo que lo Ujú. Y ese siglo XII, ¿hasta qué punto es importante entender cierto contexto merece. Uh -huh. europeo, religioso, amoroso, ¿no? Podríamos decir, que después se extenderá durante los siguientes siglos y se desarrollará, y en Uh el que -huh. Chrétien de alguna forma también es el autor que marca un antes y un después? Es decir, ¿hasta qué punto el contexto, podríamos decir, del imaginario Uh -huh. de la época, del imaginario medieval, Uh cambia -huh. en esa época? Claro, es fundamental. El final del siglo XII en Europa es un momento crítico por muchísimas cosas. En primer lugar, Chrétien de Troyes escribe en lo que hoy llamamos Francia. Pero Francia no estaba bajo el dominio de los reyes franceses. Mm. Francia estaba bajo el dominio en aquel momento
no todo Francia, pero por lo menos la mitad de lo que hoy consideramos el territorio francés estaba bajo el dominio de la dinastía Plantagenet, en lo que la historiografía ha llamado luego el Imperio Angevino. Cuando hablamos del Imperio Angevino hablamos del rey Enrique II, fundamentalmente, y de su hijo, Ricardo Corazón de León, y de la madre de Ricardo y mujer de Enrique II, que es Leonor de Aquitania, ¿no? Que es uno de los personajes más fascinantes de la historia. Hablamos de un reino que tiene prácticamente toda la isla de la Gran Bretaña y, como decía, más de la mitad del territorio actualmente francés. Hablamos de una potencia militar, económica y cultural, como es lógico. Y los mitos artúricos juegan un papel fundamental en la legitimación histórica y cultural de esta dinastía. Hay que recordar que es precisamente a finales del siglo XII cuando se está produciendo una reforma de la abadía de Glastonbury, que aprovechan estas reformas los monjes para cavar y descubrir las tumbas de un hombre de más de 2 metros de alto con unas heridas en la cabeza, en la que hay una inscripción que dice: aquí yace el rey Arturo de Avalon, ¿no? Bueno, podemos tener nuestras dudas, al menos de si eran las tumbas reales de Arturo y de Ginebra las que se encontraron en Glastonbury. Pero lo que sí queda claro, que es lo fundamental, quedarse en si es histórica o no la tumba de Arturo es una idiotez. Lo que es importante es que Arturo se convierte, en primer lugar, en un elemento identitario inglés o britano, como símbolo del monarca ideal, no solo como un rey local que resistió a las invasiones de los sajones en la caída del Imperio Romano, sino como ejemplo del monarca ideal, como ejemplo de la soberanía. Y, en segundo lugar, que los mitos artúricos están de actualidad a finales del siglo XII como elemento no solo legitimador, como decíamos, sino ejemplar para la clase nobiliaria y para la clase dirigente en ese momento, que es los caballeros. Los caballeros. Y los caballeros están en una empresa fascinante, que son las cruzadas. Y las cruzadas son, de nuevo, por su contacto entre Europa y Oriente, que no es solo militar, sino que también hace que crucen los elementos culturales, es importante. Luego lo veremos al final del capítulo, cuando veamos las interpretaciones sobre los posibles orígenes del mito. Helen Adolf tiene una de las teorías más fascinantes, que es el cuento del Grial como metáfora de la pérdida del reino de Jerusalén, que es muy interesante. Y claro, las cruzadas no pueden en ningún caso dejarse fuera de la ecuación, puesto que es Felipe de Flandes, el mecenas de Chrétien de Troyes, y Felipe de Flandes muere en la tercera cruzada, si no me equivoco, en las murallas de Acre. Entonces, las cruzadas, de nuevo, son un elemento fundamental. Y añadiría un tercer punto, que son las cortes de amor. Leonor de Aquitania, si ha pasado como algo a la historia, es como la gran promotora de estas cortes de amor, donde los poetas tienen libertad para escribir y para leer sus versos, y los caballeros suspiran por sus damas. Es un periodo verdaderamente revolucionario, porque el amor pasa de ser algo contextual, donde los matrimonios podían existir con o sin amor, ¿no? Al final lo que importaban eran los intereses entre las distintas familias, y aquí el amor surge como una fuerza revolucionaria y vital para el caballero. El amor es la auténtica fuerza vital del caballero. Sin su dama no puede vivir. Y eso lo vamos a ver también en el Grial, en el cuento del Grial, en el amor entre Perceval y Blanchefort. Blancaflor, ¿no? En castellano. En todo esto, digamos que lo que nos tenemos que quedar es con esa cuestión. El mito del Grial nace bajo el paraguas del Imperio Angevino, bajo su promoción de las artes en las cortes de amor donde precisamente se desarrolla un nuevo concepto revolucionario del amor, importante, que no lo he comentado, que deja a un lado a la Iglesia. El amor es cosa de dos, de la dama y del caballero. El sacerdote puede bendecirlo. Bien, no estamos hablando de una concepción herética, ¿no?, que quiera aplastar a la Iglesia y que quiera volver a alguna especie de Arcadia romántica. No es eso. Pero en cualquier caso, en el amor lo que importa, insisto, son la dama y el caballero. Y eso, hay un fragmento del cuento del Grial que es absolutamente esclarecedor en ese caso, ¿no? Por otro lado, las cruzadas, ya lo hemos comentado, y
como ya hemos dicho, los mitos artúricos como elemento legitimador de la clase caballera y del poder real. Hay que tener en cuenta que antes de Chrétien de Troyes, que antes de Perceval y el cuento del Grial, está la historia de los reyes de Bretaña, de Geoffrey de Monmouth, y el Román de Brut, que es de Robert Weiss, que es la traducción, digamos, o la traslación de las historias del rey Arturo en Monmouth a lengua francesa. Ese intercambio del que hablamos dentro del Imperio Angevino entre las cortes francesas o las cortes en territorio francés y la Inglaterra de los Plantagenet, pues ejercen ese clado. Y Chrétien de Troyes, evidentemente, es uno de los novelistas más prolíficos en este caso. No solo tenemos el Perceval y el cuento del Grial, tenemos otras novelas artúricas, el Eric Eneide, tenemos el Lanzarote, el Ifaín, o sea, ahí viene, digamos, con un recorrido. Y todo culmina en el cuento del Grial, que es, para mí y para, creo que todo el consenso académico y los estudiosos, su obra más conseguida y su obra más interesante. ¿Y quién es el autor de esta obra? Chrétien de Troyes, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se especula? Bueno, de Chrétien sabemos mucho y a la vez no sabemos tanto. Hay muchas dudas. Yo no soy una especialista en su figura, ¿vale? Digamos, sé mucho más de Wolfram von Eschenbach, por ejemplo, me ha interesado más el mundo de los Minnesänger que el mundo de las cortes de amor y de Chrétien. En cualquier caso, lo que sabemos es que se trata de un escritor de enorme relevancia en el contexto de final del siglo XII, que se especula con la posibilidad de que fuera un judío converso, pero no deja de ser una teoría, apoyada, luego lo veremos, por la gran comunidad judía existente en la ciudad de Troyes, de la que él es original, y por ciertos elementos simbólicos que, por ejemplo, Martín de Riquer ha querido ver en la precesión del Grial con algunos ritos hebreos. Y por otro lado, lo que sabemos es que estaba bajo el mecenazgo de Felipe de Flandes y que es un autor de enorme popularidad en su época. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que el siglo XII es cierto que ya tiene una clase noble que se reivindica a sí mismo en pleno gótico como clase dirigente y que todas estas obras sirven como himno a sí mismos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que ya la burguesía de las ciudades va pujando, va siendo más importante, y esto es una reivindicación de los valores caballerescos y de los valores nobles. Y Chrétien sirve a esos intereses, digamos. Más sobre su vida, yo, más allá de las obras que he citado y de su enorme relevancia, prueba, por ejemplo, la cantidad de manuscritos que se conservan de él. Al final, quizás dentro de 30.000 años, lo que los historiadores tengan que saber sobre nuestra época es, oye, pues si de este libro hemos encontrado millones de copias, será que era más popular. Bueno, pues nosotros hacemos un poco lo mismo, ¿no? Y más en una época en la que no existía la imprenta, había que copiarlo todo a mano, pues Claro. suponemos que los libros más reproducidos eran los más populares. Y del cuento del Grial se encuentran una barbaridad de copias, precisamente de esa época, a lo que achacamos su popularidad. Y otra cuestión, que es sus continuaciones. El hecho de haber quedado inconcluso arranca toda una saga enmarcada o, digamos, abanderada por diferentes autores, que es la que vamos a hablar. Y, bueno, pues ya por anunciar un poco a los oyentes, digamos que lo que empieza en el cuento del Grial corre en paralelo al Pere d'Urgalès, que es un manuscrito de los que tenemos copias tardías, pero que creemos o creen los historiadores que puede ser contemporáneo al Perceval de Chrétien de Troyes y que incluso puede no estar inspirado en el Perceval de Chrétien de Troyes, sino en ese acervo popular existente anteriormente. Claro. Y a esto le seguirán 4 continuaciones a la novela de Perceval, incluso una precuela, lo que hoy llamamos una precuela. Luego tendremos a Robert de Borón, que también continuará la historia del Grial, ya no como novela, sino, o sea, ya no en prosa, que ya es distinto. Tendremos el Perlesvaus y tendremos también a Eschenbach. Luego, evidentemente, la novela artúrica continuará. Tenemos la Quête también, a la hora de hablar del Grial, antes de Eschenbach, que la Quête es una de las cosas más fascinantes y yo creo que también por su componente cristiano despreciada por los ambientes más perennialistas, esotéricos,
Y luego ya, como decía, la novela artúrica continuará pues, hasta Mallory, ¿no? Que es Mm. el último gran ejemplo antes de llegar a la contemporaneidad. Claro, es muy interesante porque mencionabas lo de la precuela, Ujú. para ver la importancia que tiene en el imaginario popular, ver la Claro, cantidad de precuelas, lo que hoy llamaríamos reboots, eso es. remakes, o sea, esto que es tan usual hoy en día Sí, con Hollywood, ujú, ¿por qué se hace? Porque a la gente le interesa, ¿no? Le interesa volver a ver efectivamente. otro Joker, Claro, etcétera, y a la gente de la época le interesaba volver a oír hablar del exactamente. Grial, Exactamente. Había un hambre ¿no? de las historias del Grial y Cretien es el que lo inicia. Por eso, insisto, creo que es interesante que hablemos de él, creo que es interesante que analicemos su obra, porque el interés contemporáneo que hubo por él, desde luego, fue masivo. Mm. Claro. Claro, entonces, von Eschenbach, que además esto lo cuenta muy bien un libro que he conocido y he leído por ti, que Ujú. es este de Ravenscroft, Sí. creo que se llama, Ujú. sobre... Claro, ahí habla de von Eschenbach, y entonces comenta que era un visionario, ¿no? Una Ujú. teoría de que fue un visionario, etcétera, etcétera. Sí. ¿Se podría decir lo mismo según tu criterio? Ya sabes que aquí soy muy dado a la especulación, ¿no? ¿Tú crees que se podría decir algo parecido de Chrétien de Troyes o que más bien estaba trabajando con fuentes puramente textuales, como ya has indicado? Es una pregunta difícil. Para mí son dos escritores radicalmente distintos, ambos geniales, pero distintos en sus implicaciones. Sí. En el, es, es curioso porque el caso de Essenbach, evidentemente, aparte de haber inspirado una monumental cantidad de estudios más esotéricos, digamos, o creo que la gente, por resumirlo de alguna manera, ¿no? Y quizás estoy especulando o estoy generalizando mucho, pero la impresión que yo tengo de haber estudiado estos temas es que Essenbach, o sea, la genialidad de Essenbach reside en su completismo, en Hmm, su detallismo, que hmm, precisamente el Parzival de Essenbach tiene un nivel de detalle y una serie de, ¿cómo decirlo? Es capaz de inspirar o de evocar, que sería perfectamente el verbo, una rama de los estudios, que es precisamente esto que hablaba de la tradición, de lo esotérico, de la relación con Oriente, del sustrato indoeuropeo, eh, que está encarnada en el detalle de sus símbolos, ¿no? hmm. En este lápiz exilis, etcétera. Y la genialidad de Troa, yo creo que reside precisamente en su conclusión y en su capacidad para decir con símbolos, con imágenes muy sencillas, decir cosas enormemente profundas. Y yo creo que es precisamente esa ambigüedad de Troyes lo que le ha hecho menos caro a determinado tipo de estudios. Pero como veremos ahora cuando analicemos un poco, ya digo, sin entrar en mucho detalle, pero sí enumerando las distintas aventuras que vive Perceval en el cuento del Grial, leyendo algunos de sus textos, eh, vamos a ver que realmente la capacidad de evocación y de decir con símbolos muchas cosas es fantástica. Antes de dar paso a esa, podríamos decir, enumeración Ujú, y lectura, por terminar con el asunto de las fuentes, ahora que ujú, mencionabas lo indoeuropeo, uno de los rasgos más llamativos, de todas las historias relacionadas con el Grial es ver hasta qué punto esa trifuncionalidad de la que hablaba Dumézil, por ejemplo, desde luego. está presente, ¿no? Una figura como Merlín, Sí, eh, sí, sí, sí. etcétera. Y quisiera preguntarte por eso y luego por dentro de los distintos pueblos en los que está extendido el imaginario indoeuropeo, Ujú, ¿por qué se le da tanta importancia al mundo celta mm. como fuente de estas historias? Pues puedo introducirlo, pero la idea que tenía precisamente era al terminar esa enumeración, digamos, una vez ya los espectadores tuvieran claro Ujú. cuál es el curso de la acción Lo de hacemos así si Perceval. quieres, sí. No, pero bueno, se puede introducir porque en realidad es muy interesante. Merlín no aparece en el Perceval y el cuento del Grial. Su protagonismo va a llegar, que lo hablaremos en el segundo programa, a través de Robert de Borón, que escribe una tetralogía que no tenemos completa, está inconclusa, pero una de las partes que precisamente no tenemos completa es la de Merlín, ¿no? Merlín es un personaje fascinante, lo veremos, es muy ambiguo, hay un componente demoníaco en él contra el que él se revela, pero en su concepción hay algo
extraño, digamos, o ambiguo, que es muy interesante y que ya te digo, podemos comentar en el siguiente problema, en el siguiente programa, y luego la importancia del polo, de la cuestión céltica. Yo creo que se ha dado mayor importancia a la cuestión céltica porque es la que está más presente, Mm, realmente. Lo veremos, hay libros como por ejemplo este de Jean Marcal, ¿no? Que yo pediría a los espectadores que no se confundan por la portada así un poco esotérica que hizo Tikal en su momento. Es un libro fantástico, discutible, mm, ¿vale? Pero en cualquier caso es uno de los mejores resúmenes que existe sobre las principales fuentes del Grial, ¿no? mm. Desde Perceval hasta Essenbach, luego no entra ya en lo que es la novela artúrica, pero Marcale tiene una tetralogía, si no me equivoco, sobre la literatura artúrica, en la que relaciona de manera permanente eh, los mitos artúricos y los mitos del Grial con la mitología celta, y verdaderamente hay un campo fértil de estudio porque hay muchas similitudes. No hay que perder de vista que al final Chrétien de Troyes, como todos los escritores posteriores, están en el ámbito francés e inglés, por resumirlo, digamos, por Mm, denominarlos de esa manera. Y estos pueblos son herederos de los celtas y de Roma. Y por lo tanto el acervo cultural y folclórico céltico está enormemente presente. Sabemos que ese acervo sobrevivió a Roma, sobrevivió a las invasiones bárbaras, y una de las maneras que tuvo de manifestarse es aquí. Después, como te comentaba, cuando hagamos ese análisis un poco somero de la obra, vamos a ver, ya por introducir, por ejemplo, la lanza que aparece en el cortejo del Grial, mm. se parece mucho a la lanza del dios Lugh, o las copas, la copa o el recipiente del Grial se parece mucho a los calderos célticos. Las espadas, la espada que le entrega el rey pescador a Perceval cuando llega al castillo del Grial, se parece mucho a las espadas célticas, ¿no? Al propio Excalibur artúrico, ¿verdad? Entonces, yo creo que se le da importancia porque la hay, precisamente porque el sustrato céltico está. Pero lo que vamos a ver es que hay sustrato céltico, hay un sustrato pagano, y todo eso nos conduce a algo que para mí es innegable, aunque hay otras teorías, ¿no? Pero que es que el mito del Grial es la bandera, el máximo exponente de la cultura indoaria o indoeuropea. Es el gran símbolo, el último símbolo de la espiritualidad indoeuropea, que es milenaria. Y como decía, el Grial resume todas esas influencias que van desde los celtas a la religión pagana, los cultos a la naturaleza, incluso Isis, los sármatas, veremos, en Herodoto hay referencias también al culto a las copas, a la religión persa, la copa, el recipiente de Hashmit, que luego también lo hablaremos, habla Andrew Sinclair de él en su libro. En definitiva, que por no adelantarnos, todo nos conduce a un sustrato indoeuropeo común. Pues si quieres empezar a desglosar un poco Uh cuáles -huh. son los contenidos fundamentales, sí que tengo que decirle a los espectadores que en el borrador que me has pasado Mm. vienen Sí, pormenorizados de manera sí, exquisita. Aquí por cuestiones de tiempo no vas a poder sí, ir de sí, sí. manera tan textual. Eso es, eso es. La idea es, yo he sacado, digamos, desde el principio del Perceval hasta su final, del cuento del Grial de Troyes, he sacado una serie de acontecimientos que a mí me resultan interesantes o que creo que pueden ser de interés comentarlos en tu canal, y que veamos qué sustrato simbólico hay o qué nos puede aportar para luego llegar a esa conclusión del debate de las fuentes, ¿no? Y la idea es que ese debate de las fuentes lo hagamos ya con la historia en la cabeza, porque yo creo que es esencial conocerlo para el espectador, y concluir con que nos hagamos esa pregunta ya de cara a los siguientes capítulos. ¿Qué es el Grial? ¿A quién Mm, sirve el Grial? Que es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Entonces, bueno, por comenzar, digamos que lo primero que tenemos que saber de Perceval es que él no conoce su nombre. Él, durante todo el relato, hasta después del Castillo del Grial, es conocido como Bonfil, que es como le llama su madre, o buen caballero, o buen amigo, o buen camarada, pero en ningún caso conocemos su nombre. mm, Esto es muy interesante porque es el héroe todavía
no tiene conciencia de sí mismo, no conoce su nombre, no es dueño de sí todavía. Entonces, lo que nos vamos a encontrar en el primer capítulo es a un Perceval que vive con su madre en lo que se llama la yerma floresta. Es decir, vive en estado de naturaleza, en estado matriarcal. En el fondo es su madre, es una especie de gran madre preindoeuropea, si nos ponemos más simbólicos, ¿no? Y su madre, que por lo que sabemos luego perdió al padre de Perceval, del que no sabemos nada, luego esto el Parsifal de Essenbach sí que nos desglosará absolutamente todo. Lo que sabemos es que perdió al padre de Perceval en aventuras caballerescas y a sus otros hermanos también. En el Peredur es muy interesante porque se dice que Perceval es el séptimo de los hermanos. Que sabes tú bien que el número 7 siempre tiene una Sí, pitagórico, etcétera. Eso es, tiene una connotación mágica, desde luego. Le hace acreedor de una especie de destino particular que es el que deberá cumplir durante la novela. Entonces, cuando está en ese estado de naturaleza, digamos, él ve a unos caballeros y se acerca a ellos emocionado, porque él ha escuchado de todo hablar de caballeros, pero su madre no le quiere dejar, no le Se quiere... le hace esto un poco a Aquiles. Eso es. Cuando Eso Aquiles es. sale a por la lanza, ¿no? Eso A por la es. espada, en el gineceo, ¿no? Eso es, eso es. Su madre no le quiere dejar salir porque ha perdido a toda su familia, ¿no? Entonces, pero Perceval está como loco por salir, ve a unos caballeros y él se acerca con una actitud que siempre se dice del necio. Se acerca como una especie de paletito o de tonto a preguntarle, pero le dice, hay un momento muy divertido que le pregunta a un caballero, oye, ¿qué es esto tan largo que llevas? Y otro dice, bueno, una lanza, ¿no? Es divertido porque es un necio que vive en el útero de su madre, protegido de la llamada a la aventura, protegido de los peligros, protegido desde luego de la muerte, pero también de su autorrealización, que es lo fundamental. Entonces, los caballeros le invitan, digamos, a marcharse con él. Y lo estaba recordando ahora mientras veía las notas, que hay un momento incluso que les pregunta a los caballeros que si son Dios. Dice, ¿sois Dios? Y otro dice, no, hombre, Dios no. Entonces sale. Y hay un momento aquí que es crítico, que es Perceval abandona la yerma floresta cruzando un puente, girará la cabeza y verá a su madre desmayarse. Él no lo sabe en ese momento, pero su madre está muriendo de pena. Su madre muere de pena, se queda allí tumbada y nunca volverá a levantarse, pero Perceval no se da la vuelta a socorrerla. La ha matado con su pena, él. Digamos, es el precio que tiene que pagar el héroe por salir y su mayor pecado, como veremos después. El no volverse a socorrer a su madre o el no preocuparse por su madre, irse con los caballeros en busca de aventuras y de ser armado caballero en la corte de Arturo, es su principal pecado y se lo reprocharán. Este es, digamos, el primer punto o el primer capítulo que es importante hablar. Llegarán entonces las primeras Es una aventuras. caída también, ¿no? En cierto Sí, sentido. es efectivamente una salida del Edén al mundo terrenal o de un sitio, digamos, es importante en el cuento del Grial los no lugares o los lugares fuera de este mundo. Y la yerma floresta puede ejercer un poco en ese sentido. El otro grande será el castillo del Grial, lógicamente. Las primeras aventuras. Hay, digamos, 4 primeras aventuras que son fundamentales antes de llegar al castillo del Grial. El primero va a ser, la primera aventura va a ser un reflejo de su inconsciencia. Perceval sale y se encuentra una dama en una tienda. Y entonces él, que no tiene conocimiento de nada, que no es dueño de sí, que no sabe nada del mundo, es un primo, entra, le roba un anillo y la cubre de besos, sin importarle nada. Y claro, la pobre dama se echa a llorar, porque aunque no lo diga de esa manera clara, al final lo que se está prefigurando en la novela es una suerte de violación. Perceval entra como un salvaje, sin conocer nada. Ve una dama que es bella, su madre le ha dicho más o menos que a las damas hay que amarlas, y él dice, bueno, Esto es jauja. pues amarlas, ¿no? Y es importante que mencionemos esta historia porque luego esto le salpicará a Perceval. La dama se queda llorando, deshonrada, porque digamos que ese encuentro no ha tenido toda la voluntariedad necesaria, y cuando llegue un caballero y la vea llorar, no se creerá que esa deshonra ha sido involuntaria. Pero aún así jurará venganza
contra el caballero que ha deshonrado a esa dama. No, para que quede claro, en ningún caso se habla de violación, pero es importante tener en cuenta esta clave de inconsciencia de Perceval, de que Perceval, antes de llegar a la corte de Arturo y recién salido de la yerma floresta, no sabe nada y como está fuera de sí, se pone a dar besos a las damas, Sí, a que es un robarles los hombre anillos, arrastrado por la pasión, ¿no? No arrastrado por la tiene... pasión, efectivamente. Y llega aquí a la corte de Arturo. Mm, La corte de Arturo es un momento fascinante, lo que ocurre en Perceval. Yo lo que sí me gustaría transmitir a los espectadores es que es verdad que es un libro que está escrito hace casi 1000 años, mm. pero verdaderamente es un libro muy bonito, muy interesante y lleno de cosas divertidas. No es un coñazo No de es leer, un plomo, no ¿no? es un plomazo que podemos jugar un libro medieval, no, no, es un libro muy divertido. Y yo creo que viendo estos programas y teniendo en la cabeza las claves simbólicas de las que podemos hablar, es mucho más sencillo enfrentarse. Porque si te enfrentas sin saber nada, pues al final ves, Ya. pues hay una dama que ríe en la corte y dices, bueno, pero ¿y eso qué significa? ¿No? Pero con estas claves que vamos a comentar hay cosas interesantes. Entonces, como decíamos, Perceval llega a la corte de Arturo y acaba de ocurrir una cosa temible, que es que un caballero ha entrado en la corte, ha robado la copa al rey y en la lucha con diferentes caballeros ha derramado la copa sobre Ginebra, sobre la mujer de Arturo. Esto simbólicamente es importantísimo y Jean Marcal en el libro precisamente lo llama como para lo que mí, o sea, lo llama de una manera muy apropiada para mí, que es una violación sobre Ginebra. Claro, porque aquí quisiera hacer un Uh parón y -huh. preguntarte por esa lectura muy contemporánea de la Mm. lanza y la copa en clave Sí, fálica, sí, ¿no? sí, desde luego, desde luego. O sea, en este caso Mm, Ginebra es, está asociada a la copa y claro. es un símbolo de la soberanía. Lo vamos a ver precisamente en una de mis películas favoritas, en Excalibur de John Boorman, ¿no? Curiosamente, un amigo esta semana me ha recordado la Sí, película y quería preguntarte, ¿sabes de tus sí, pelis favoritas? es verdad que es una mezcla de varias cosas, no es en cualquier... Perceval está presente y de hecho aparece, digamos, como esa especie de ingenuo. Es un libro o sea, es una película que mezcla muchas cosas, pero yo creo que el reflejo que hace de Ginebra como la soberanía es perfecto. Y en este episodio de Perceval en la corte lo vamos a ver perfectamente. Este caballero ha derramado el vino sobre Ginebra. Ese derramamiento tiene algo sexual, innegablemente. El hecho de que se haya derramado sobre ella, ¿verdad? Hay un elemento de soberanía violada. Y Perceval llega en ese momento, Arturo le cuenta lo que acaba de ocurrir, hay una serie de caballeros heridos, pues imagínate la situación, la mujer del rey ha sido violada. Y Perceval llega y lo que dice es que quiere que le armen caballero. Y Arturo le dice, bueno, mira, amigo, nos acaba de ocurrir esto, tal, y Perceval no escucha. Lo dice aquí en el libro. A Perceval le daba igual todo eso. Perceval no escucha, lo que quiere es que le armen caballero. Y en ese momento ocurren tres cosas muy importantes. La primera es que el senescal del rey Cau se enemista con él. Y esa enemistad va a durar absolutamente todo el libro. Y luego ocurren dos cosas muy simbólicas. La primera es que hay una mujer, que es Cunevar, que empieza a reírse. Y es una dama que no ha reído nunca. La risa, la cultura céltica, y vemos aquí ya un primer elemento céltico, la risa es de aquel que tiene algún tipo de conexión con lo divino. Es una especie de alarma. La risa ejemplifica que estamos ante algo extraordinario, y más en una mujer que no ha reído nunca. Y habrá también un hombre al que se le intenta arrojar al fuego que dirá que en el momento en el que esta mujer ría será porque se esté señalando a un caballero especial, a un caballero llamado a ser el más grande de entre todos los caballeros. Y por eso arman caballero Arturo. Porque, o sea, arman caballero, perdón, a Perceval en la corte de Arturo. Porque todas las señales anuncian que estamos ante un héroe importante. Como ves, estamos siguiendo también un poco los pasos del héroe. El estado de naturaleza, la llamada a la aventura, fuera del dominio de sí mismo y la anunciación. Una Sí, con su especie, componente iniciático un también, componente y luego exactamente, además con una tensión constante entre lo masculino y lo femenino, muy efectivamente. evidente, ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces, eh, precisamente es bueno que menciones la iniciación porque lo que va a seguir a esta anunciación de la corte de Arturo inmediatamente después es la iniciación.
Y la iniciación es fascinante en Mm. el cuento del Grial, porque va a anunciar una de las cosas que hemos comentado en el contexto. Hemos dicho que estamos en un mundo de caballeros y en una revolución amorosa. Bien, en el cuento del Grial vamos a ver que esa doble iniciación tiene lugar de manera consecutiva. Es decir, no hay iniciación caballeresca sin iniciación amorosa y no hay iniciación amorosa sin iniciación caballeresca. Y precisamente traía aquí el cuento del Grial Que está un para poco señalado, por lo que se está un puede poco, apreciar en cámara, tiene un par de marcas efectivamente. o alguna más, ¿no? Mira, se me ha olvidado comentarlo, pero de la risa Mm. de este momento, eh, que está, perdón, aquí, lo que comentábamos de la risa, dice, amigo, el senescal que estaba herido se encoleriza con lo que oye y dice, amigo, tenéis razón, id ya a cogerlas, pues son vuestras esas armas, le están armando caballero. Hicisteis una tontería al venir por ellas. Queu, dice el rey, Arturo, por la misericordia de Dios os gusta mucho faltar y si no os importa a quién. En un noble es un vicio muy feo. Si el muchacho es simple y torpe, podría ser hombre muy gentil. Y si ha sido por su aprendizaje, porque haya tenido mal maestro, aún puede ser noble y prudente. Es villanía burlarse de otro y prometer sin dar. Bien, esto ocurre y dice, la doncella no había sonreído desde hacía más de 6 años y lo dijo tan alto que todos la oyeron. Lo que dice es, muchacho, si vives suficiente, pienso y creo en mi corazón que en todo el mundo no habrá mejor caballero que tú. Así lo pienso, considero y creo. Y dice, la doncella no había sonreído desde hacía más de 6 años, y lo dijo tan alto que todos la oyeron. Y Keus salta, muy molesto por esas palabras, y le da un bofetón tan fuerte con la palma en el tierno rostro que la hizo caer al suelo. Keus vamos a ver que durante todo el libro es una especie de símbolo de la contrainiciación. Mm. Qué interesante. Sí. Tras golpear a la doncella, encontró en su camino a un loco, que estaba junto a una chimenea. Lo empujó al fuego ardiente con el pie, enfadado y encolerizado porque el loco acostumbraba a decir, esta doncella no reirá hasta el momento en que vea al que en caballería tenga todo el poder. Que es interesante esto también si se tiene en cuenta a la luz de lo que comenta Humberto Eco en El nombre de la rosa sobre la Ujú. risa, ¿no? La Sí, risa como algo efectivamente, pecaminoso, etcétera, ¿no? efectivamente, eso es. Como la oposición a la risa como algo contrainiciático. O sea, precisamente la risa como símbolo de los dioses para señalar a su elegido, digamos, ¿no? Entonces, como te comentaba, al momento de la anunciación o del señalamiento Mm. de Perceval como, como guerrero elegido, ocurre su iniciación. Para ello va a derrotar al caballero que interrumpió o irrumpió en la corte de Arturo, que es el caballero rojo. El rojo en la alquimia sabemos que El nivel prácticamente más alto. es el fuego, es la transformación. El Claro. rojo va a ser fundamental a Mm. lo largo de todo Perceval. ¿Vale? Entonces, como decía, llega la iniciación. La iniciación, primero de las armas. Perceval llegará a un castillo y aunque ha sido armado caballero, tiene que iniciarse, porque no sabe nada. ¿Cómo se iniciará? Con un caballero llamado Cornemant. Cornemant. Y entonces, le educará en la lanza, en la espada, y muy importante, le dirá que en contraste con su actitud anterior, que es la del preguntón, la del necio, la del que no escucha, la del que llega a la corte de Arturo con la reina recién violada y dice que toque lo que ha ocurrido, que a él le da igual, que lo que quiere es que le ordenen caballero, ¿no? Y aunque sea señalado, Gornemán le dice que tiene que aprender. No son las maneras de combatir, sino las maneras de comportarse. Y esto es importantísimo con lo que ocurrirá después en el Castillo del Grial. Y después, cuando haya salido de la iniciación guerrera con Gornemán, llegará al castillo de Bel-Reper. Mm. Bel-Reper, la buena reparación. Bel-Riper. Riper tiene, digamos, esa acepción de reparación, de descanso, de lugar de tal. Y ahí es donde encontrará a su amor, a Blanchefort. ¿Y por qué es importante? Digamos, él llega allí, tiene que defender de una serie de caballeros que están asediando el castillo y demás. Él llega a una habitación y Blanchefort entrará en la habitación sin ningún tipo de vergüenza. Estamos hablando del momento de la revolución del amor, que es lo que estábamos comentando. No hay amor, no hay caballero sin amor, ¿no? Y es impresionante porque Blanchefort entra en la habitación de Perceval para rogarle que defienda el castillo
y el texto es muy explícito. Dice así: y él la besaba, teniéndola sujeta entre sus brazos. La ha metido bajo la colcha con suavidad y gusto, y ella permite que la bese, y no creo que le moleste. Así pasaron toda la noche, uno junto a otro, boca con boca, hasta el amanecer, cuando el día se acerca. Tanto hizo la noche de solaz que boca con boca, brazo con brazo, durmieron hasta que amaneció. Mm. Sí, sí, que es una, vamos, nada pazguato, ¿no? Es decir, no te lo van a decir más explícito porque sería obsceno, pero Efectivamente. Importante, Blanchefort entra por voluntad propia en el lecho. En el lecho se consagra su amor. El amor va más allá de la institución eclesiástica, de la iglesia. Es decir, el amor entre Blanchefort y Perceval no se está consagrando en una boda ante un sacerdote. Estamos mm, hablando de un momento de crisis espiritual donde los sacerdotes no son precisamente modelos de vida. El amor se consagra en el lecho, cuando es puro y cuando está basado en la verdad. Y como digo, no podemos separar ambas cosas, el amor y la caballerosidad, porque parte de la misión de Perceval de encontrar o de encontrarse a sí mismo, de correr aventuras no para ganar fama y tesoros, sino para encontrarse a sí mismo, que es clave en la revolución que supone el cuento del Grial, está aquí. mm. El amor es la fuerza vital que le impulsa a ella. Y lo veremos después también. Que es curioso porque a partir de aquí tiene un poco similitud con un género que era muy popular en la época y siglos atrás, que es la novela bizantina, ¿no? Cuya Sí, estructura básica es unos amados que se encuentran y después se ven sometidos a una serie de dificultades que deben superar para correcto, acabar otra eso es. vez juntos, ¿no? Y que es algo que luego se cristianizó y Ujú, se convirtió en que finalmente tenían que casarse con un eso es. sacerdote, pero eso es una forma de reconducirlo socialmente. Ujú, Realmente en el original es exactamente como lo que comentas, amado y amada, ¿no? efectivamente, efectivamente. Entonces, ya hemos comentado, Perceval sale de la floresta y corre una serie de aventuras que son el estar fuera de sí, o digamos la inconsciencia, la anunciación de él como héroe, la iniciación guerrera, la iniciación amorosa. Y en este momento es cuando Perceval llega al río. El río, en la mitología celta y en otras muchas mitologías, es la frontera entre este mundo y el otro. Mm. Atravesar el río implica salir de este mundo terrenal para ir a otro mundo, a un no lugar, ¿vale? Lo veremos. A mí una de las metáforas que más me gustan para explicar esta cuestión es cuando Roger Scruton analiza el Parsifal de Wagner, dice que la llegada del héroe de Parsifal digamos, de la tierra normal a Montsalvat, al castillo del Grial, es el paso de Cronos a Kairos. Es Qué bueno, decir, del momento sagrado, ¿no? eso es, no es el tiempo como algo consecutivo de un momento tras el otro, es el kairos, es decir, al momento divino, a un lugar donde el tiempo transita de manera diferente, es cíclico. La Está horizontal, la la vertical frente a la vertical horizontal. frente a la horizontal, es decir, Perceval atraviesa esa frontera y llega a un no lugar, a un lugar al que solo se puede llegar cuando se es llamado. Eso va a quedar especialmente claro en Essenbach y en Wagner. Al Grial solo llegan aquellos que son llamados. No es un lugar que se encuentre en los mapas, ¿verdad? Es un sitio al que se llega cuando se es llamado. Entonces, Perceval eh, llega allí y es importante esto. Él va camino de la hierba floresta y averiguar cómo está su madre, porque se queda preocupado. Pero llega a este río y en el río encuentra a un hombre pescando. Sabemos que es el rey pescador, el rey del Grial. Entonces, el rey pescador le llama allí le invita y le dicen que por favor que pase un día en el castillo. Al principio Perceval no lo entiende muy bien, dice, oye, pero yo aquí no veo nada, Mm. esto me subo a las almenas y lo único que veo es un territorio y no veo exactamente... Es decir, él entiende que está en un sitio que es extraño, que ha hecho ese tránsito de un mundo al otro, pero no es consciente todavía, ¿de acuerdo? Entonces, ocurren varias cosas importantes en este momento. Lo primero es que el rey le entrega una espada que le está predestinada. Es Mm. decir, ya le está señalando de alguna manera, ya le Mm. está diciendo, oye, Sí, aquí junto con la risa de la dama es la eso segunda es, evidencia, ¿no? efectivamente. Y es muy interesante, por ejemplo, porque en el Peredur hay una prueba iniciática en este momento
que a mí me parece interesantísima, que es que el rey del Grial le obliga a destrozar la espada y un anillo y a volverlos a forjar. Es decir, en ese secreto del hierro, en ese secreto del acero, que es algo muy hogwartiano, muy de Conan, ¿cuál es el secreto del acero? Pues el secreto del acero es el secreto del Grial, ¿no? Esto ocurre en el Peredur, no en el Perceval. En el Peredur, que es este cuento que yo decía, que es paralelo al Perceval, pero que tiene un componente mucho más folclórico, digamos, ¿no? Más céltico también. Que luego en la película Excalibur también aparece este momento que es cuando tira la espada Eso rota es. y aparece la Aparece mano forjada de femenina nuevo que por la la Dama del saca. Lago. Exactamente. Pero fíjate, en este momento es incluso más interesante porque el rey pescador le dice, rompe el anillo, rompe la espada y vuelve a forjar, porque esta es la prueba de que eres capaz de hacerlo. Esto va a volver a aparecer luego en la Quet y en otra serie de historias. Y Perceval siempre deja una muesca, es decir, no ha alcanzado La la perfección, ¿no? perfección, efectivamente. Le da, como decía, una espada que a él le estaba predestinada. Y entonces vamos a ver la procesión del Grial. La procesión del Grial es clave, Que es el motivo iconográfico. Hay varias clave. imágenes muy célebres Eso donde esto es. aparece, ¿no? Hemos llegado al núcleo de la obra, el momento donde todo se decide. Hay tres elementos principales de los que tenemos que hablar, que es la lanza. Es decir, tenemos que visualizar que lo primero que aparece, lo primero que ve Perceval es un paje que lleva una lanza blanca de la que salen unos chorros de sangre, blanco y rojo. ¿Vale? Importantes Que esos son colores. también los que ya hemos visto, ¿no? Eso Porque la es, dama también es la flor eso es. blanca, ¿no? Flor Blanca blanca, flor. blanca flor, pues volvemos a lo mismo. Lo blanco como naturaleza, lo rojo como acceso a lo divino, como símbolo de divinidad. Pues lo primero que vemos es esta Que lanza. De también es muy momento, adánico, ¿no? Adán, sí, si recordamos, precisamente, es rojo en el Edén, ¿no? precisamente, Está hecho de arcilla. precisamente. Luego veremos, hay desde luego un componente adánico fundamental. Como decimos, la lanza. Luego llegarán dos candelabros, ¿vale? Una lanza y dos candelabros. Y luego llegará el grial. El grial, que en este momento de lo que se habla es de un plato sostenido por una mujer, importantísimo. Aquí Campbell lo que ve es un símbolo de paganismo. Luego veremos que hay otros autores, Martín de Riquer, por ejemplo, y otros autores más partidarios de que el grial es un mito esencialmente cristiano y ya está, que dirán que no tiene nada que ver el paganismo. De momento aquí de lo que hablamos es que lo sostiene una mujer y eso simbólicamente es poderoso. Es poderoso. Luego esta mujer tiene mucha importancia en el Parsifal de Essenbach. Vamos a ver, porque bueno, ya lo veremos, pero bueno, acaba casada con el hermano de Perceval, que es musulmán, se convierte para casarse con ella y el hijo de ambos es el Preste Juan, ¿no? Que es tan importante el guardián del centro del mundo, del Ónfalos, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, cuando hablamos de aquí del Grial, de lo que se habla es de que brilla como el sol, la luna y las estrellas. Puedo leer, de hecho, precisamente, creo que lo he marcado aquí. Eh, Bueno, la luna que es un símbolo totalmente maternal también, ¿no? Es el Efectivamente. símbolo del andrógino, si no me equivoco, Ujú. porque la mujer es la tierra, el hombre es el sol y Sí, el andrógino es la luna, tengo entendido, ¿no? eso es. Mira, dice, entonces llegaron otros dos criados con candelabros de oro puro en la mano, trabajando con nieles. Los criados que llevaban los candelabros eran muy bellos. En cada candelabro ardían al menos 10 velas. Una doncella que venía con los criados, bella, agradable y bien ataviada, sujetaba un grial entre las dos manos. Cuando entró allí con el grial que llevaba, sobrevino tan gran claridad que todas las velas perdieron su luz como las estrellas y la luna cuando sale el sol. El grial, tú fíjate, detrás es muy importante. Perdieron su luz como las estrellas y la luna cuando sale el sol. Para mí, aquí hay un claro símbolo de que el grial es un símbolo solar. Es decir, el sol tapa la luna y tapa las estrellas. El sol, Apolo, lo vertical, se impone sobre Lo lo lunar. terrestre, ¿no? Exactamente, que tiene que ver con lo que estabas tú comentando, ¿no? Eh, Detrás de ella venía otra que llevaba un plato de plata. El grial, que iba delante, era de fino oro puro. Tenía piedras preciosas de muchas clases, de las más ricas, de las más caras que hay en el mar y en la tierra. A todas las demás piedras superaba las del grial, sin duda. Igual que la lanza, pasaron por delante de él y fueron de una habitación a otra. Es importante porque la procesión del grial se comenta que vienen desde una especie de sacristía, de tapado, pasan por donde está el rey pescador ofreciendo un convite a Perceval y desaparecen por otra habitación.
el candelabro, la lanza pasarán y luego el grial volverá a pasar otras 2 veces. ¿Y por qué es importante esto? Porque Perceval, educado por Gornemant, calla, no pregunta ante lo que está viendo, se asombra, queda alucinado, pero no pregunta, no, no hace la pregunta ¿qué es el grial? ¿Qué es eso que tenéis ahí? ¿Y a quién sirve? Lo que se nos va a decir luego es que el héroe tiene que hacer la pregunta para que el rey pescador, que no lo he comentado, pero el rey pescador está herido, es decir, no puede levantarse a saludar a Perceval, sane. Perceval tiene que hacer la pregunta para que el rey pescador sane. Y no solo eso, sino que el reino que vive la tierra baldía, es decir, el reino que está en decadencia, no retornará o no volverá hasta que Perceval le haga la pregunta y el rey vuelva a sanar. Es un concepto céltico y es un concepto tradicional. El rey y la tierra son uno, que esto se dice también en la película de Excalibur de 1981, creo que es del 81, ¿no? Pero en cualquier caso, el rey y la tierra son uno. Y si el héroe no hace la pregunta al rey, el reino no sanará. Esto Perceval no lo sabe. Y ha pasado, si te fijas, de un extremo a otro. Ha pasado de la inconsciencia y de preguntar absolutamente todo, sois Dios, ¿es esto una lanza? A mí qué me importa la reina, yo lo que quiero es que me nombren caballero. A ver, el mayor misterio, la mayor joya, el elemento esotérico último, que es el grial, y no preguntar, quedarse absolutamente callado. A pesar de que pasa 3 veces. Perceval abandonará la sala, se irá a dormir y al día siguiente se encontrará fuera del castillo, no verá a nadie, ni a la dama del grial, ni a los pajes, ni al rey, y abandonará el castillo. ¿Vale? Es un momento crítico este, porque es el fracaso del héroe. Y aquí, de hecho, Victoria Cirlot, siguiendo a Levi Strauss, comenta una cosa muy interesante y es que la naturaleza del héroe en Chrétien de Troyes y en Perceval es revolucionaria porque el héroe tiene que hacer la pregunta. Invierte lo edípico. La Edipo, esfinge, ¿no? eso es, Edipo tiene que responder a las preguntas de la esfinge. En este caso es lo contrario. Mm. El héroe tiene que hacer la pregunta. Es revolucionario esto, verdaderamente. Hoy en día estamos tan saturados de narrativa que estos matices no los comprendemos, pero es verdaderamente revolucionario. ¿Por qué? Porque si es el héroe el que tiene que hacer la pregunta, implica que el héroe tiene que tener una comprensión de la situación. No se puede preguntar, o sea, se puede preguntar lo que no se comprende, pero se tiene que saber sobre lo que se está preguntando. Y el héroe tiene que hacer un camino interior de empatía con la situación, de alineamiento con el mundo en el que vive para hacer la pregunta. No puede ser uno más que va flotando por ahí y deshaciendo entuertos. No puede ir por ahí matando dragones, liberando damas y siendo amigo de reyes y viviendo en convites. Tiene que hacer un camino interior que le lleve a comprender la situación del reino para hacer la pregunta. Y eso es fundamental. Perceval no lo hace, fracasa. Y entonces, tras el fracaso, vivirá una serie de encuentros Mm. que son principalmente 4. Pero uno de ellos vamos a ver que es un encuentro consigo mismo, que es el principal. Llega aquí un momento clave, que es que se encuentra a su prima. Sale del castillo, se encuentra una dama que está junto a un caballero decapitado y que está llorando. Perceval se presentará, le contará lo que acaba de ocurrir y esta dama es la que le revelará todo lo que acabamos de contar nosotros. ¿Quién es el rey pescador? ¿Por qué fue herido? ¿Y por qué hay que hacer la pregunta? Cuando Perceval le confiesa que no ha hecho la pregunta, Mm. su prima se horroriza. Pero el fracaso no es un fracaso absoluto, porque el fracaso para Perceval ha supuesto vivir la conciencia de sí mismo. ¿Por qué? Porque adquiere un nombre. Su prima le dirá, tú eres Perceval, Perceval el desafortunado, pero ha ganado un nombre. Ya es consciente de sí mismo. Ha hecho el viaje. Ha fracasado, pero ha hecho el viaje. Es la catábasis un poco, ¿no? Eso es, eso es. Ahora es Perceval, ya no es Bonfil. Ya no es el nombre que le había puesto, digamos, ya no es la manera en la que le apelaba su madre, ya no es la manera en la que le apelaban otros, ahora es Perceval. El desafortunado, pero desde luego Perceval. Es su nombre. Y su prima le dirá que su fracaso
viene originado porque dejó morir a su madre. Habrá una vinculación, no es la última, habrá otro personaje al final de la novela que le achacará estas culpas y le dirá que efectivamente la muerte de su madre es el pecado original que le ha impedido ser absolutamente dueño de sí mismo como para cumplir la misión a la que él está llamado. Recordemos que está llamado. Se ha reído la mujer de la corte. Le han entregado la espada que él estaba predestinado. Tiene que cumplir su misión, ¿no? Entonces, sí, ¿te acuerdas que hemos comentado al principio que él cuando sale de la yerma floresta empieza a besar a una mujer? Sí, a la dama agraviada del Eso anillo, ¿no? es. También. Pues ahora llegará un caballero llamado Orgulloso de Landa, que es el que le dice, usted fue el que tal, y entonces le achaca haber violado a la mujer, haber tal, haberla deshonrado. Perceval se enfrentará a él, lo derrotará y lo enviará a la corte de Arturo. Y ya en la corte de Arturo dirán, ojo, que el caballero aquel que era tan tonto, al que, al que investimos caballero hace tiempo, está cumpliendo su misión, está derrotando a grandes caballeros, como este orgulloso del arma, ¿no? Y es su comienzo, digamos, como caballero de victoria y fama. Y lo interesante es que ahora Cretien, que es en ese momento, es un contraste bellísimo, porque es Perceval ha fracasado en su misión, pero en el mundo tiene la percepción de ser un caballero fantástico. En la corte de Arturo dicen, oye, este tío es fantástico, es el mejor. Bueno, pues en ese momento se va a producir el evento o el acontecimiento de las 3 gotas de sangre. Otra vez la sangre, otra vez el rojo sobre el blanco. Y además con el 3, ¿no? Ni más ni Eso es, menos. porque son las gotas de sangre sobre la nieve. Perceval va caminando, digamos, y ve un ganso. Lo intenta cazar, lo hiere, no lo mata, y la sangre que cae del ganso sobre la nieve le hace ensimismarse. Perceval, déjame leerlo. Tengo aquí el acontecimiento de las 3 gotas de sangre, que está aquí. Dice, eh, aquí. Perceval empieza a guijar hacia donde ha visto el vuelo. El ganso está herido en el cuello. Tal. Y dice, se apoyó en la lanza para contemplar aquella visión, pues la sangre y la nieve juntas le recuerdan el fresco color que hay en el rostro de su amiga, Blanchefort. Y piensa tanto que se queda ensimismado. A su parecer, tal estaba el rojo sobre el blanco como las gotas de sangre que aparecieron sobre el blanco. Mientras lo contemplaba, le pareció tanto le agradaba que estuviera viendo el fresco color del rostro de su bella amiga. Sobre las gotas, Perceval pasa toda la mañana y emplea tanto rato que de las tiendas salieron escuderos que lo vieron distraído y pensaban que estuviera dormitando. Antes de que el rey se despertara, que aún dormía en su tienda, encontraron los escuderos ante el pabellón del rey, a Saint-Remor, tal. Es decir, Perceval se queda obnubilado por estas 3 gotas, entra en un estado de arrebatamiento, pero no arrebatamiento por éxtasis, sino por contemplación absoluta, eh, que le hace ver a Blanchefort como si estuviera delante de él. Es decir, vamos a tener en cuenta que lo que el héroe ha vivido es muy fuerte. Es decir, ha sido llamado, ha llegado a una tierra fantástica, que es el Castillo del Grial, ha fracasado en su misión e inmediatamente después se ha encontrado a su prima que le ha dicho su nombre, que él no lo conocía. Le ha dicho que la muerte de su madre es culpa suya, que ha fallado en la misión de su vida e inmediatamente después se ha encontrado a un caballero que le dice que ha deshonrado a una dama y que se ha enfrentado a él. O sea, eh, Perceval está viviendo un momento duro, digamos, y este momento es el culmen de su crisis, que es todo lo anterior importa, pero lo que verdaderamente importa es el amor, es Blanchefort. Y esas 3 gotas de sangre tienen esa lectura del amor por encima de todo, el amor como su fuerza vital, pero también un componente simbólico que no podemos evitar, que es lo rojo, de nuevo, aparece como en las gotas rojas de la lanza que él ha visto en el cortejo del Grial, sobre el blanco de la lanza. Es decir, lo blanco, que es la nieve como el estado de naturaleza, y lo rojo, la sangre, como el color del fuego alquímico que permite el acceso a lo divino, a la Y trascendencia. también está la idea de que en francés, ¿no? Sangre real
tienen desde una luego. cierta concomitancia Ujú. con el Grial, ¿no? Que es luego Sí, se lleva hasta la náusea en el Código Da Vinci y demás, ¿no? Pero desde luego. tiene... Sí, sí. No, pero veremos. Tampoco está mal tirado eso, porque al final, y lo vamos a ver al final del Perceval, y lo vamos a ver luego especialmente, bueno, en el Parsifal de Essenbach, desde luego, y en Robert de Borón, el Grial tiene un componente de linaje. Es decir, el Grial no es una cosa democrática, jerárquica. es una cosa de linaje. El Grial llama a los de su sangre. Es decir, Perceval, vamos a ver que es tío. Lo vamos a ver al final del cuento, es sobrino del rey pescador. Es decir, hay un componente de linaje y en el Parcival de Essenbach queda todavía más claro. Al final acaban casándose todos con todos, ¿no? Como quien dice. Bien, ocurre esto. Los caballeros van a sacarle del ensimismamiento combatiendo, ¿vale? De hecho, va hasta el mariscal del rey Arturo, de esta figura que hablábamos contra iniciática. El único que le conseguirá sacar del ensimismamiento es el coprotagonista del Perceval, que es Gawain, Mm. o Galván, ¿no? Galván ocupa la mitad de la novela. No lo vamos a tratar hoy porque podríamos estar aquí sin horas, pero Galván es el otro gran protagonista, ¿no? Le saca de este ensimismamiento y juntos van a la corte de Arturo. Y en la corte de Arturo va a aparecer otra figura profética, que es la doncella fea en la mula, ¿vale? La doncella fea en la mula luego va a ser la Kundry wagneriana, ¿vale? Que es también que es muy importante porque esto sobre todo lo conocerás bien. Las brujas son feas para ocultar sus poderes. En la mitología céltica son feas para ocultar sus poderes del pueblo, digamos, ¿no? Para ocultar sus capacidades especiales. Entonces, esta mujer fea llegará a la corte de Arturo y le reprochará de nuevo a Perceval no haber cumplido con su misión. Le dice que el reino no ha sanado como consecuencia de su error. Perdón, voy a beber agua. No, no. Es curioso porque incluso pensando, por seguir con los símiles cinematográficos, la película El Rey Pescador de Terry Gilliam, Magnífica. que a mí me Mm. parece magnífica. Y Sí, luego esto de la bruja aparece hasta en Big Fish sí. de Tim Burton, la bruja guapa, fea, ¿no? Etcétera, se viste de fea. En general, en Barton diría que esta cuestión de la fealdad es es uno de los que, como símil cinematográfico, me parece uno de los mejores que podemos utilizar. Pero bueno, llegará esta nueva figura que es profética y que luego alcanza una mayor dimensión en el Parsifal de Essenbach y sobre todo, donde más grande se hace es como Kundry en el Parsifal de Wagner, y anunciará dos aventuras. Anuncia la aventura del castillo de Montescler y la del castillo orgulloso, que es una nueva llamada a la aventura a los caballeros del Rey Arturo. Quien quiera fama y gloria debe acudir, es una nueva llamada a la aventura, ¿no? Y veremos que Galván responde a esa llamada a la aventura, a Wayne, y acude a eso, pero Perceval no. Perceval no puede continuar ahora como si fuera cualquier otro caballero. Ah, bueno, pues he fallado la prueba del Grial, pues bueno, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Me cambio de estado en LinkedIn. No, no. Perceval ha vivido una experiencia transformativa que le ha llevado a cobrar conciencia de sí y de la misión que tiene. Y entonces dedicará el resto de su vida a cumplir con su misión, a volver al castillo del Grial, al que nadie vuelve dos veces, a pesar de que se lo dicen. Oye, una vez se falla no se vuelve. Pero él dice, no, no, yo voy a volver. Tengo que cumplir mi misión, ¿no? Y entonces, a partir de este momento, la novela se divide en dos. Mayoritariamente, todos los capítulos van a ir sobre Gawain, ¿vale? Jean Marcal a mí hace una distinción que me gusta mucho, que dice Galván, que es el caballero cortés, seductor, que tiene que conquistar a la doncella, ¿no? A la orgullosa de Landa, que es una cabrona, por así decirlo, ¿no? Que le trae por el camino de la amargura. Pero bueno, que digamos que en esa relación con ella debe encontrarse a sí mismo, ¿no? Ese cruce, él debe cruzar todavía el arroyo y Marcal lo llama la vía húmeda. Mientras que Perceval ya ha encontrado el amor. Lo que pasa es que ha fallado en su misión vital y tiene que cumplirla. Y eso es la vía seca, ¿no? Y llegamos así al último capítulo del cuento del Grial. Como decía, ya casi toda la novela va a ir sobre Galván. Ya nos hemos olvidado del Grial y todo. Pero Chrétien de Troyes
dedicará un último capítulo que dejará la historia de Perceval inconclusa, ¿no? Perceval, que es, de hecho lo voy a leer porque es un momento absolutamente esclarecedor y bellísimo, ¿no? Dice, Perceval, eso cuenta la historia, había perdido la memoria de tal forma que ya no se acordaba de Dios. 5 veces pasaron abril y mayo, que son 5 años enteros, sin que adorara en iglesia o en monasterio a Dios ni a la cruz. Es fuerte, o sea, en realidad, si Sí, nos sí. damos cuenta, es fuerte lo que dice, que es que aunque tiene que cumplir su misión y por eso no ha seguido la vida de Galván, está, digamos, perdido. Está por el mundo perdido. Ama a Blanchefort, pero el hecho de no haber cumplido su misión lo ha dejado en un estado catatónico donde va por ahí buscando el castillo como alma en pena sin encontrarlo. Así permaneció los 5 años y no por eso dejó de buscar hechos de armas. Iba buscando aventuras extrañas, crueles y difíciles y las encontraba de forma que se portó muy bien y nunca emprendió cosa tan dura que no la llevara a cabo bien. Y durante los 5 años envió prisioneros a la corte del rey Arturo. Así pasó los 5 años sin acordarse nunca de Dios, y al cabo de este tiempo le ocurrió que iba cabalgando por un yermo, tal como solía, armado con todas sus armas, y se encontró con 5 caballeros y hasta 10 damas. Y dice, las damas, que por la salvación de sus almas hacían penitencia a pie por los pecados que habían cometido, es importante, se encuentra con una banda de penitentes, como él mismo, que es un penitente. Se admiraron mucho de que fuera armado y llevara escudo y lanza. ¿Por qué? Porque es Pentecostés. Es Viernes Santo. Dice, ¿qué día soy pues? ¿Qué señor? No lo sabéis, es Viernes Santo, en que simplemente se debe honrar la cruz y orar los propios pecados. Es decir, para el hombre medieval es fuerte que Perceval ni siquiera se acuerda de que es Viernes Santo, que es el día en el que Dios muere. Digamos, él llega a tal abandono de sí mismo, por así decirlo, que no sabe que está en Viernes Santo y le reprochan el hecho de ir armado, ¿vale? Entonces, en este momento, Perceval eh, encuentra a un ermitaño. Y este ermitaño es ni más ni menos que su tío. Eh, El rey pescador, ¿no? no, Ah, es otro tío, es el hermano del rey pescador. Entonces, en este momento llegan ahí y tiene una conversación con este ermitaño. Y el ermitaño le dice 4 cosas, que es con las que va a acabar la novela, o la parte de Perceval de la novela. Que la culpa original del hecho de que no cumpliera con su misión es la muerte de su madre, es decir, igual que su prima le reprocha el haber dejado a su madre abandonada, le dice que él pertenece al linaje del Grial, de nuevo, fundamental, porque el Grial tiene un componente de linaje, y que a quién sirve el Grial es al tío, al padre del rey pescador. Es decir, que el rey pescador se alimenta de la hostia que aparece en el Grial, pero que debe hacerse la pregunta para sanar al reino. Y Perceval evidentemente no lo hizo. ¿Qué es lo último que sabemos de Perceval? Pues lo único que se dice es que después de la conversación con el ermitaño, dice, hace penitencia, rezan y dice, así quedo yo el servicio alegrándose mucho. Después del servicio adoró la cruz y lloró sus pecados, y se arrepintió humildemente y permaneció así mucho tiempo. Por la noche hubo para cenar lo que al ermitaño le apeteció, y su caballo tuvo un cuenco repleto de paja y de cebada, y establo adecuado, fue cuidado como tenía que ser. De esta forma supo Perceval que Dios recibió en viernes la muerte y fue crucificado. En Pascua comulgó Perceval con gran sencillez. El relato no habla aquí más extensamente de Perceval, sino que oiréis hablar bastante de mi señor Galván antes de que me volváis a ir contar nada de él. Así acaba la historia de Perceval. o sea, un poco anticlimático. Absolutamente anticlimático. O sea, muy Absolutamente. revolucionario desde el punto de vista narratológico, este final anticlimático, y también que a mitad de la historia aparezca un coprotagonista que sepulta completamente, es casi como psicosis. Absolutamente. O sea, la novela para, te dicen, bueno, Perceval vagó, se encontró a su tío que le dio más información, oye, perteneces al linaje, pero no vamos tampoco a ser injustos. No es absolutamente anticlimático, es un poco anticlimático. Perceval se reencuentra con Dios. Y ese reencuentro con Dios suponemos que es condición necesaria para que Perceval luego cumpliera su misión, pero Chrétien no nos lo dice. Y yo creo que precisamente
Wolfram von Eschenbach leyó esto y dijo, bueno, esto no puede quedar así. Vamos a ver, Perceval tiene que cumplir su misión. Tiene que devolver la primavera al reino. Tiene que volver al castillo del Grial al que nadie vuelve 2 veces, pero Perceval tiene que volver. Bajo otro nombre, bajo Parcival, vale. Pero tiene que volver, tiene que sanar al rey, tiene que hacer la pregunta. Tenemos que saber a quién sirve el Grial, ¿no? Cretien lo deja ahí. ¿Es contrainiciático? Yo creo que no. Hay muchas teorías de por qué lo dejó así. Una de ellas, que para mí quizás es la más posible, es que Felipe de Flandes murió y dejó de enviarle dinero y él dejó de escribir la novela. Es bastante posible. Hay otra que dice que esto eran 2 novelas separadas, la de Perceval y la de Galván, y que un discípulo o un continuador de Cretien las unió. Puede ser. Y quizás por eso queda ahí inserto en la segunda parte de Galván la historia de Perceval y ahí se queda, porque no la continuó, porque se acabó el dinero y tenía la otra historia, la de Galván escrita. Es cierto que la historia de Galván y de Perceval juntas tiene su sentido, ¿vale? Pero bueno, el hecho es que acaba aquí. Y a partir de aquí, las interpretaciones. Y las fuentes, ¿no? Que nos decías. Y en cuanto al tema de las fuentes, nos decías entonces que... Vamos a ver, en este libro, que es para mí, este es mi libro de cabecera, antes de ir a dormir. No, este libro, lo acerco aquí un poquito a la cámara, Grial Poético y Mito de Victoria Cirlot, editado en Siruela. Realmente esto es lo mejor que he escrito en castellano sobre el Grial. Victoria Cirlot es patrimonio nacional, o sea, digamos que quien esté esperando encontrar en ella algún tipo de libro iniciático con mucha cosa esotérica y tal, no es ese tipo de libro, es un libro extraordinariamente académico y riguroso, digamos, pero en cuanto a literatura griálica y literatura artúrica, es muy difícil encontrar algo a este nivel. Internacionalmente no sé, pero desde luego en lengua castellana no hay nada equivalente a esto. En cuanto a completismo, digamos, es lo mejor. Entonces, como decía Victoria Cirlot en este libro, da 4 visiones, por agruparlas da más, porque ella indaga mucho y hace muchas matizaciones, pero digamos que bueno, además Victoria Cirlot que la has tenido en el canal. Sí, Además, la trajimos en el canal y además de casta le viene algo porque su padre era... Eduardo Cirlot, sí, más o menos, sí. Entonces, bueno, no, para mí los Cirlot son patrimonio nacional, por decirlo de alguna manera. Si Victoria ve este vídeo algún día, espero que disculpe las muchas inexactitudes que he podido decir, pero bueno, en cualquier caso, para mí su obra es una absoluta inspiración. Creo que cualquiera que quiera aprender lo que es el Grial en la historia tiene que llegar a Victoria Cirlot en algún punto y bueno, verdaderamente su obra es magnífica. Tiene este libro, El Grial, Poética y Mito, tiene este también, que lo hemos traído aquí, que es interesante, que es en general sobre la novela artúrica medieval, pero tiene algunos capítulos dedicados al Grial. Que este además ha sido reeditado, Está ¿no? recién reeditado. Sí, tenía otro título, creo que era Leyendas medievales. No me acuerdo. Yo ya lo he leído con la reedición de Siruela, que es Figuras del Destino, y es fascinante. Mira, este quizás de Figuras del Destino, si tuviera que aconsejar a alguien que le interesase, diría que lo leyera antes Del otro. de Poética y Mito. Sí, porque como introducción funciona mejor, yo creo. Pero bueno, como decía, Cirlot en el libro de Poética y Mito habla de varias teorías, ¿no? Y bueno, pues podemos comentar un poco las 4. Ahora ya que el espectador que haya llegado hasta aquí, que haya Bueno, el tenido, que ha superado el la que haya superado prueba la prueba, iniciática. porque este es un vídeo iniciático, Hombre, desde prácticamente, luego, yo creo desde luego. que ahí, cuando va quedando menos gente es que la Eso cosa es. va mejor. Ya es cuando empezamos a revelar los secretos que Eso llevan es. milenios Que ocultos. somos gnósticos todos, entonces no. Pero bueno, como decía, Cirlot agrupa, digamos, cuatro grandes grupos de interpretaciones, ¿no? Que son los ritos paganos de la fertilidad, ¿vale? O todas las creencias paganas de la fertilidad, la explicación céltica, que es quizás la más relevante y también viene a propósito del libro de Jean Marcal. Eh, las dos confluyen en una tercera que sería la interpretación indoeuropea del mito y una cuarta que sería la interpretación cristiana del mito, ¿vale? Entonces,
Si hablamos de rituales paganos de la fertilidad, aquí Cirlot sobre todo menciona a Jesse Weston y a James Fraser, ¿vale? Jesse Weston tiene un libro que lo han traducido al español, pero la traducción es regulera. En inglés está bastante accesible, es un libro interesante, ¿no? Aquí Jesse Weston lo que dice es que la historia del Grial es fundamentalmente una metáfora de los ritos paganos de la fertilidad del reino. Es decir, el rey está esperando a un joven que le renueve a él como analogía o como metáfora del cambio estacional. En este caso, digamos que el rey pescador es estéril, la característica de esterilidad, sobre todo, alcanzará mayor claridad en el Parsifal de Eisenbach y absoluta claridad en el Parsifal de Wagner. Yo, como ves, a Wagner lo trato como el último gran autor para mí de la elaboración del Grial, porque lo es, además. O sea, Parsifal, todo empieza en Troa y de momento acaba en Wagner, ¿vale? Entonces, el grial sería una especie de principio, un trasunto del principio femenino, la copa, la vagina, ¿no? Y la lanza, que está también en el cortejo, sería un trasunto de el principio masculino, la lanza, lo vertical, lo viril. Entonces, para Jesse Weston y en este caso, y bueno, para James Fraser, el grial es una metáfora del cambio estacional, de la renovación de la naturaleza y de los ciclos naturales. El grial representa lo femenino, la lanza representa lo masculino y unidos, comprendido ese secreto, la naturaleza se renueva. Llega la primavera. El rey pescador sería el invierno y el grial descubierto sería la primavera, la renovación, la vida. Hay otro autor también que lo menciona Cirlot, que es interesantísimo, Silvestro Fiore, que aquí lo que hace es una analogía absoluta con la mitología egipcia. Si piensas, existen ciertas analogías entre la historia de Isis, Set y Osiris, perdón, de Isis, Osiris y Horus, y Set también, que son análogas a la historia de Perceval, ¿no? Osiris sería una especie de rey De pescador, pescador, ¿no? efectivamente. Que Set, también tiene la cosa de la infertilidad, puesto que siempre es el falo lo que no aparece correcto, de Osiris. eso es. Isis sería la madre de Perceval, Horus sería Perceval y Set, en este caso, sería la figura contrainiciática que hiere al rey pescador, hiere a Horus. Isis tiene que ocultar a Horus y Horus tendrá que volver, tendrá que derrotar a Set, tendrá que devolver el equilibrio cósmico y eso permitirá la renovación. Ya sabemos además en la mitología egipcia la importancia que tiene la renovación de los cultivos en el Nilo y demás, pues es lo que devolverá la fertilidad. Claro, además existen similitudes, dice Silvestro Fiore, entre el cortejo del Grial y los cortejos de Isis. Al parecer en los cortejos de Isis se llevaba una lanza, se llevaban unos cirios, que serían el equivalente a los candelabros que hemos visto en la procesión del Grial, y en vez de un Grial se llevaría una lámpara como símbolo de la fertilidad. Es por eso que para ellos, para Silvestro Fiore, el Grial y la lámpara de la fertilidad de Isis son elementos análogos, ¿no? Mm. Claro, probablemente algunos de nuestros espectadores o los propios críticos de esta teoría lo que han dicho es, bueno, vamos a ver cómo ha llegado la mitología egipcia a finales del siglo XII en Francia, ¿no? Pues bueno, tampoco hay que interpretarlo de una manera absolutamente literal. No hay que suponer Claro que hay un trasvase que hay un directo. trasvase, que llegó Chrétien de Troyes, que le regalaron un libro de historia de mitología egipcia y dijo, ah, pues mira, me voy a inspirar en esto. No, lo que es un sustrato, Claro, lo que es un sustrato, ¿no? del imaginario, ¿no? Podemos decir. Eso es. Hay un imaginario compartido en el Mediterráneo, digamos, donde Roma ha servido como vehículo de todo eso Claro. y que ha dejado un pozo. Y que sería también un poco el trasfondo esotérico del propio cristianismo en muchos puntos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que va a culminar, digamos, junto al elemento céltico, es lo que nos va a llevar a la conclusión inevitable, que es que el grial es un elemento fundamental del acervo mitológico indoeuropeo y no solo eso, sino que el grial es el gran símbolo del acervo mitológico indoeuropeo, en el que se vienen a unir, en el que se vienen a reunir todas las inquietudes precisamente
de todo ese bagaje mitológico indoeuropeo. Llegamos entonces a la hipótesis celta, ¿vale? Aquí lo comenta, Joseph Campbell lo comenta en su libro, bueno, pues puede ser, pero bueno, existe la hipótesis de que serían los descendientes. Como sabemos, durante la caída del Imperio Romano, las tribus bárbaras invaden la isla de Britania, que son especialmente violentos, ¿no? Los sajones y tal. Y entonces hay una serie de exiliados que van a la Normandía francesa y llevan con ellos una serie de mitología celta. Tampoco es eso, porque en Francia ya había celtas antes de que llegaran los supuestos exiliados britanos. Pero bueno, es cierto que la cercanía, que ese estrecho es particularmente estrecho y que los intercambios culturales entre britanos, galos, luego ingleses y franceses son amplios y que comparten un bagaje cultural céltico que en muchos casos es común. Es común, ¿no? Entonces, en este caso, para mí el gran exponente de todo esto es Jean-Marc Cale, ha sido su gran obsesión, repito, lo hemos comentado al principio del programa, pero bueno, este libro, La trama oculta del Grial y en general toda su obra, Especialista en mundo celta, además. es un especialista en mundo celta y él siempre ha conectado tanto la novela artúrica como los mitos del Grial con la mitología céltica. Hay por ahí un programa, creo que era de la tabla redonda, se llamaba, Ah, sí. donde salen Jean Marcale ¿Ah, sí? y Victoria Cirlot y Sánchez Dragó como invitados y tal. Pues lo tendré que ver entonces, no sé si lo he visto. Entonces, el principal referente que se utiliza aquí normalmente es el texto de la batalla de Marturet, que hace referencia a los dioses del Tuatha De Danann. Este es, de hecho, una de las principales referencias que utiliza Ébola en su libro sobre el Grial, digamos, para enfatizar el carácter polar y el carácter hiperbóreo del mito del Grial, que sería tan antiguo prácticamente como la propia civilización indoeuropea, ¿no? Se dice en este texto que los antiguos dioses llegaron de un país del norte, de la mítica Hiperbórea, hiperbórea claro. sería en este caso, ¿no? Que llegaron del país del norte y que trajeron con ellos la ciencia, la medicina, la sabiduría. Bueno, este sabemos que es un mito común a muchas civilizaciones, ¿no? Incluso la azteca tiene un mito similar, bueno. Pero en este caso se habla de estos dioses, de los Tuatha De Danann. Y traen 4 objetos, que a ver a qué nos suenan. Una espada, la espada anuada, la piedra fal, el caldero Dagda y la lanza asal. Son Puramente griálico, claro. puramente griálicos, efectivamente. La lanza, la piedra y el caldero, que se confunden en Parsifal de Essenbach será la piedra, en el Perceval de Cretien y después será la copa, y la espada. La espada, ¿no? Entonces, está claro. Luego hay otro texto, El destino de los hijos de Turén, que la lanza de nuevo tiene un protagonismo fundamental, tiene un poder salvífico, es decir, tiene capacidad de dar la vida y de arrebatarla mediante el veneno, pero para eliminar el veneno hay que sumergir la lanza en un caldero donde se ha hervido veneno con sangre. Es decir, hay un componente también de ritual de sangre y de hecho en el Peredur, que lo comentaremos en el programa que viene, lo que lleva el grial es una cabeza cortada. Y hay un componente de ritual de sangre que luego se va a extender. Por ejemplo, en el Perlesvaus, que se dice siempre que es consecuencia de la moral cruzada, que es especialmente belicosa y sangrienta. Pues sí, es cierto, el Perlesvaus tiene algo de eso, pero también tiene una herencia céltica del ritual de sangre que es fundamental, ¿no? Y en el Peredur hay algunas escenas apabullantes, o sea, directamente el héroe hay un momento que pone boca abajo al héroe, le hace sangrar sobre un caldero y lo mata así, ¿no? Es espectacular. Y luego la otra gran referencia céltica que hay es el dios Lugh. El dios Lugh, Lugh, claro, ahora por eso precisamente los espectadores entenderán por qué he contado toda la historia antes de entrar en las En las referencias, ¿no? interpretaciones, etcétera, claro. Contaré la historia del dios Lugh muy rápidamente y quizás los espectadores entiendan por qué. Lugh invita a Con a su casa y el dios está sentado en su trono junto a una lanza sangrante. Y a una diosa que le sirve comida. La lanza y la dama del grial, junto al grial, ¿no? Con le pregunta, ¿a quién sirve esta copa? Para obtener la copa y la soberanía, hacerse, digamos, merecedor de ello. Mm. Es
casi no hace falta ni explicar, ¿no? El hecho de que Lugh es un trasunto del rey pescador, la dama o la diosa que está junto a él es un trasunto de la dama del grial, la copa que ella tiene y de la que emerge la comida responde, por supuesto, a esos calderos, como el caldero Natnal o otra serie de calderos que aparecen en los mitos celtas, que son fuente de, no solo de sabiduría, sino también de comida, o ejercen casi como cuernos de la abundancia. Con ejerce como una especie de Perceval y tiene que hacer la pregunta. Es decir, ya en ese mito celta está la cuestión. Por todo esto, digamos, con esto y con otros muchísimos ejemplos, ya Marcale ha hecho de su vida, digamos, la cuestión o hizo la cuestión de su vida la relación entre lo céltico y lo griálico. Y yo creo que en todas estas explicaciones, tanto en lo que tiene que ver con los antiguos mitos paganos, tanto griegos como célticos, como, como paganos en general relacionados con los mitos de la fertilidad, lo que nos llevan es necesariamente a un sustrato indoeuropeo. Es decir, el hecho de que todo se remonta a una mitología común y compartida por todos los pueblos indoeuropeos. Victoria Cirlot comenta, de hecho, por ejemplo, que Herodoto comenta que entre los pueblos escitas, en la mitología de estos pueblos, se habla de 3 objetos que los dioses les dieron para custodiar en el principio de los tiempos. ¿Cuáles son? Una copa, una lanza y un yugo. En este caso, el yugo se sustituye con la copa como símbolo de fertilidad, pero el yugo está necesariamente vinculado a la tierra, al trabajo de la tierra, ¿no? De nuevo, esos 3 símbolos: copa, lanza, yugo. Que tienen esa, yo creo que esa polaridad sexual masculino, femenino, andrógino, ¿no? Yo Eso diría, es, que está también en el Edén. Y absolutamente. esto lo introduzco antes decías lo gnóstico, por toda esa teoría de hasta qué punto el grial, cuando se representa como piedra, no está vinculado a la piedra que se cae de la frente de Lucifer, a la Eso es, copa, a la lanza para defender la copa, etcétera, del totalmente. jardín del Edén, ¿no? Que ya es una mitología gnóstica Sí, sí, muy totalmente. interesante, ¿no? Eso lo vamos a ver en el programa siguiente cuando hablemos de Robert de Borón, que a pesar de que ha sido criticado, de nuevo vamos a intentar poner en valor una figura criticada por los estudios más esotéricos del Grial, que muchas veces han despreciado a Robert de Borón como el cristianizador del mito, el cisterciense, el monje, ¿no? Y bueno, vamos a ver, efectivamente hay una cristianización del mito. Campbell es especialmente beligerante contra Borón y contra Wagner, hay que decirlo, parece que fuera de ese no hay nada, y sí hay mucho, ¿no? Y veremos que hay un componente de todo esto que dices y sobre todo de una visión gnóstica que es interesantísima, ¿no? Otros autores, por ejemplo, Andrew Sinclair, que bueno, es un divulgador, tiene cosas interesantes, pero bueno, una de las cosas que más interés despierta, por ejemplo, es la vinculación que hace del mito del Grial con las visiones de Zósimo, por ejemplo, donde se habla de un sacerdote herido en un altar con forma de cuenco. Y un cuenco, que es un cuenco sagrado donde el alma del individuo se mezcla con la mente universal en las palabras de Dios. O con la copa de Hashmit, que es un mito iranio que también nos habla de una copa donde reside el secreto del mundo. Pues vemos en los iraní, la mitología iraní es una mitología europea. Como ves, hemos empezado con los celtas, hemos empezado con la mitología fértil, con toda la mitología pagana fértil, ahora estamos ya en Oriente Medio con los iranios, y luego Ébola y Campbell para mí hacen una aportación muy interesante, que es ver reflejos de la mitología griálica en, en, en la India, fundamentalmente. Ébola lo comenta, quizás tengamos que hablar de su obra más en profundidad en otro momento, que es desde luego interesante. Ébola, aparte de la cuestión céltica, ve una vinculación que luego también otros autores han visto, que es la de Arturo con Artos, que es una divinidad del oso, el oso que es una divinidad esencialmente indoeuropea y también cosmológica, ¿no? La Existe Osa la osa Mayor, mayor, etcétera. efectivamente. Y Que tiene que ver ya con lo polar, ¿no? Podríamos claro, decir, incluso claro. con Y ya si nos ponemos hasta con la esvástica, ¿no? si queremos llevarlo allí, lo podemos llevar, efectivamente. Pero bueno, Mejor que no, mejor mejor que no. lo dejamos para otro. Pero bueno,
Ébola también lo ve, por ejemplo, ve más mitología indoeuropea compartida. Los 12 caballeros de la mesa redonda, 12 son los años en los que el pescador se alimenta también de la hostia que emana del grial. Los signos del zodiaco. 12 son los símbolos del zodíaco. Apóstoles. 12 son los apóstoles, los lictores de Roma, los condes palatinos de Carlomagno. 12 son los tronos de Midgard. Y 12 son los años que los hermanos Pandava se alimentan de un caldero mágico, como se nos cuenta en el Mahabharata, India. Terminamos así, digamos, esa línea diagonal que podemos trazar desde los Tuatha Dé Danann irlandeses hasta los hermanos Pandava del Mahabharata. En todos ellos vemos un cuenco, una copa que tiene que ver con la fertilidad, que tiene que ver con el contacto con los dioses, y todos ellos son hijos de la mitología indoeuropea. Y como tal, pues hay que considerarlo, ¿no? Frente a esta interpretación indoeuropea tenemos una interpretación cristiana. Aquí vamos a comentar, como dice Cirlot en su libro, fundamentalmente a dos autores, que son Conrad Burdag y a Martin de Ricker. Conrad Burdag es súper interesante porque lo que dice es que los elementos dramáticos que aparecen en el cortejo del Grial son los mismos que aparecen en la misa bizantina. La misa bizantina hay que entenderla como una especie de representación dramática de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y tiene esa especie de elemento procesional que Chrétien de Troyes habría trasladado a su libro. ¿Por qué? No sé si lo he comentado al principio del programa, pero se dice que Felipe de Flandes, que es el mecenas de Chrétien de Troyes, le trae un libro de Tierra Santa, porque Felipe de Flandes es un caballero cruzado, ¿vale? Está en el reino de Jerusalén, ahora hablaremos un poco más de él. Ya el padre de Felipe de Flandes, Thierry, había ido a Tierra Santa y se había traído un bote con sangre de Cristo, ni más ni menos, ¿no? Entonces, se dice que Felipe de Flandes le trae un libro a Chrétien para que se inspire. ¿Qué libro? No lo sabemos. ¿Podría ser el de Quixote de Cataluña? Pues que es este que recoge a Flegetanis, el Igual era el toledano, tal. Necronomicon, ¿eh? Igual era el Necronomicon, podría ser, pero bueno, no sabemos qué libro era. Conrad Burdas dice, lo que le trae es un libro de misa bizantina. Y eso es lo que Chrétien refleja. Pues puede ser. Precisamente en apoyo de esta teoría está un tema que tú muy bien has señalado antes, que es que la lanza tiene un componente cristiano fundamental a través de Adán. No indoeuropeo, sino adánico. Es Que decir, vendría de Babilonia, ¿no? Más bien. claro, la lanzada, de hecho se dice que cuando a Cristo le dan con la lanza, lo que sale es sangre y agua como ejemplo del logos divino, ¿no? Y Conrad Burdag lo que apunta es en este sentido de que la lanza que se está mostrando no tiene mitología, o sea, puede tener mitología alquímica, puede tener tal, pero fundamentalmente es un símbolo religioso. Eh, y luego hay un elemento contextual fundamental que es que en 1098 se encuentra la lanza en Antioquía, la lanza de Longinos, que tanto tiene que ver con Trevor Ravenscroft, con el tema esotérico nazi que hemos comentado. Aquí, digamos que está libre de todas esas connotaciones, pero el hecho es que en un momento de pasión absoluta por las reliquias, la lanza está en el imaginario europeo porque al final es la lanza que le han clavado a Cristo. Luego ya veremos que siempre hay una asimilación entre la lanza del Grial y la lanza de Longinos. De momento en Chrétien de Troyes no está. Y en otras obras posteriores no. En algunas de sus continuaciones sí. Pero de momento no. Y aquí Conrad Burdas, digamos que sí que hace ese... Que también tiene mucho que ver con el hecho de que se reivindiquen estos símbolos en la edad de las cruzadas, ¿no? De alguna forma Desde luego. son símbolos de poder para demostrar que Dios está de tu lado en una guerra religiosa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y luego tenemos un segundo autor que defiende esta teoría cristiana, que es Martín de Riquer, ¿no? De nuevo, comenta la importancia contextual de la lanza de Longinos, ¿no? Longinos sería, digamos, la lanza sería el componente fundamental. Perceval ignora qué es la lanza de Cristo hasta que se da cuenta y ahí reside el viaje iniciático, digamos. El cuento o la historia de Chrétien, como hemos visto, acaba con él reencontrándose con Dios. Entonces, para Martín de Riquer sí que hay que el aprendizaje, digamos, del personaje es su iniciación espiritual. Esa iniciación espiritual luego alcanza su culmen absoluto en la Queta,
en la búsqueda del Santo Grial, que es parte del ciclo de la Vulgata, que lo comentaremos también en el programa siguiente. Y antes te comentaba, quien lleva el Grial en la procesión es una mujer. Para Martín de Riquer, el hecho de que sea una mujer quien lleva la lanza no es necesariamente una cuestión pagana. Es decir, no hay nada anticristiano o ecos paganos en el hecho de que sea una mujer quien sostiene el cuerpo, digamos, la copa, ¿no? Para Martín de Riquer aquí sencillamente sería una equivalencia con aquellas mujeres que llevaban la hostia a los enfermos en los hospitales y que tenían esa potestad de llevarla a los enfermos. Nada más que eso, ¿no? Digamos que no habría nada esotérico, no habría una transfiguración de Isis, sino que sería sencillamente esa cuestión. Victoria Cirlot comenta que también podría ser una alegoría de la Iglesia, esta mujer. Es decir, de Adán surge el hombre, del costado de Adán surge la mujer, perdón, y del costado de Cristo surge la Iglesia. El hombre nace la mujer, digamos que se establecería esa especie de parentesco, ¿no? Que es muy interesante. Y luego aquí entra la teoría que hemos comentado antes de Chrétien como un posible judío o un judío converso, ¿no? Martín de Riquer aquí lo que más enfatiza sobre todo es el hecho de que en el Pesaj judío, en este ritual, el niño tiene que hacer 4 preguntas. Entonces se establecería, digamos, algún tipo de nexo con el ritual del Pesaj en el que el héroe tiene que hacer una pregunta igual que la hace el niño en ese ritual. Bueno, pues todavía son un poco imaginativas, o sea, ¿no? Pero son teorías, ¿no? Para mí lo que más respaldo tiene, hombre, lo que comentan Conrad Burgach y Martín de Riquer tiene sentido. Para mí tiene mucho más sentido o está mucho más avalada la cuestión del Grial como culminación simbólica de la mitología indoeuropea, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es interesante. Y ya vamos a la última teoría, que es la de Helen Adolf, que es el cuento del Grial, o Perceval, el cuento del Grial, como metáfora de la situación en Tierra Santa. Vamos a tener en cuenta que a final del siglo XI reina Balduino IV en Jerusalén, el rey leproso. Todos, la mayoría de nuestros espectadores seguramente hayan visto el El reino reino de de los los cielos, cielos. ¿vale? Pues estamos hablando precisamente de ese momento. Bien, el rey Balduino IV ofrece a Felipe de Flandes, al mecenas de Cretien de Troyes, ser gobernador de Tierra Santa para salvar la crítica situación del reino. Y Felipe se niega. De hecho, Guillermo de Tiro, en su Crónica de las Cruzadas, comenta algo de que Felipe de Flandes que no debía, que estaba ahí un poco por intereses matrimoniales y que nunca le importó demasiado el destino del reino de Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de metáfora establece aquí Helen Adolf? Bueno, la tierra baldía sería el reino de Jerusalén, el rey pescador sería Balduino IV, un rey enfermo, muy claramente, y Felipe de Flandes sería Perceval, que no ha sido capaz de cumplir su misión, que era salvar Tierra Santa. No ha sido capaz de cumplir su misión. Precisamente, Felipe volverá a Tierra Santa en la Tercera Cruzada y morirá, como he comentado, según recuerdo, en las murallas de Acre. Podría ser. Bueno, efectivamente, si atendemos al elemento contextual, pues está presente. Y desde luego Balduino IV es el rey pescador perfectamente. Es un rey enfermo que le ha hecho una petición, ¿no? Que le ha mostrado, además, recordemos ya, si nos ponemos a más, por así decirlo, se dice que los templarios hallan el Grial en Jerusalén, precisamente, y Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Jerusalén es probablemente el centro del mundo, es el ónfalos, ¿no? Y eso explica mucho De geopolítica de actual, geopolítica y incluso. de todo. Y Jerusalén no es solo la Jerusalén terrenal, es la celestial. Y podemos hacer perfectamente un símil entre la Jerusalén terrenal, que es la visible para todos, y la Jerusalén celestial, que sería el castillo del Grial. Es decir, aquel al que solo puede acceder quien ha sido llamado, ¿no? Y esto sería un poco las explicaciones. Recordamos una explicación pagana, una explicación céltica, ambas confluyen en una explicación indoeuropea. Tú lo has comentado, Dumecil, las 3 funciones, etcétera,
una explicación cristiana y una explicación metafórica, contextual, con el reino de Jerusalén. A partir de aquí, Chrétien, insistimos, llevamos más de 1 hora y media hablando, Chrétien dejó su obra inacabada y precisamente en su inconclusión, en su ambigüedad y en su apertura, despejó el camino y lo abrió para que todos los que vinieran después pudieran hacer sus conjeturas sobre qué es el Grial, a qué sirve y encontraran la mejor manera, como hizo Borón, como hizo Eisenbach, como luego hizo Wagner, de explicar las peripecias de sus héroes para hallar las respuestas a esas preguntas. Pues extraordinaria labor has hecho de síntesis de un montón de temas, de lecturas Muchas y gracias. de reflexiones. Uh-huh. Nos queda la duda de qué es el grial, ¿no? Que obviamente es un símbolo abierto, ¿no? Que quizás por eso Sí, sea tan grande, ¿no? Porque sí. no está cerrado a un solo significado, a una sola tradición, sino que es parte de una Sofía perenne que supera y que está Absolutamente. presente en todas las tradiciones, ¿no? Absolutamente. Sí, para mí, mira, el libro de Andrew Sinclair, que no me gusta mucho, porque es muy desordenado y toca muchas cosas, sin embargo, dice una cosa sobre la naturaleza del grial que me gusta mucho, que de hecho la tengo aquí apuntada en el cuaderno, que dice que el grial es un camino de indagación personal y de exploración del yo, y es el camino para hallar los secretos de la creación. Y que el Grial es, en el fondo, una parábola de la solitaria búsqueda que llevamos a cabo cada uno de nosotros, de lo divino. Para mí está en la página 2 de su libro y es lo mejor que hay en el libro. De todo el libro, Sí, ¿no? pero no es un libro malo, pero es verdad que no, al lado de otras cosas, quizás, pues, por ejemplo, decirlo o de otros tipos de autores, no es equivalente. Pero yo creo que tiene algo de eso. El grial es una metáfora de nuestra búsqueda de lo divino. La mitología indoeuropea o, digamos, la cultura indoeuropea, el gran legado, y esto lo dice mucho mi maestro Gonzalo Rodríguez, ¿no? Como un amigo, el gran legado del indoeuropeo es el hecho de que en cada uno de nosotros habita una chispa de lo divino y que mediante el camino que llevamos a cabo cada uno, esa chispa puede ser activada. Y para mí el grial es esa búsqueda. De diferentes formas, en Chrétien es de una forma, en Laquette es a través de la visión abierta, como comenta Cirlot, en Essenbach es de otra forma, en Wagner es de otra forma, porque a pesar de beber de Essenbach, luego hace un camino propio, pero todos llevan a la búsqueda de la activación de lo divino, de esa chispa de lo divino que habita en nuestra alma. Y para mí el grial es fundamentalmente eso. Luego Guénon, Évola, todos los grandes maestros de la Sofía Perennis, creo que lo desarrollan un poco en ese sentido, sobre todo Guénon. Pero para mí, por extraer una conclusión de este primer programa y por habilitar una vía por la que continuar en los siguientes, y como mi opinión personal, como tú has comentado, el grial es para mí el tema de mi vida, precisamente porque creo, y porque creo que en el centro de nosotros, que en lo más nuclear de nuestra alma hay una chispa divina y que esa chispa se puede activar. No se puede activar, digamos, como un resorte mecánico, sino que hay un camino para hacerla brillar y para hacernos brillar a nosotros con ella. Y el grial es ese camino. Pues no se puede decir nada mejor, Mario. Ha sido un gusto tenerte aquí con Muchas nosotros. gracias. Esperemos que vuelvas a seguir iluminándonos Muchas gracias. sobre el Grial y sencillamente eso, reiterar el agradecimiento por compartir con nosotros esta investigación personal, ¿no? Y también invitar a nuestros espectadores a que de cara a los siguientes episodios, como siempre vamos a estar muy atentos de los comentarios, os rogamos pues que seáis un poco agradecidos porque aquí no hay medios para pagar este trabajo que merecería Bueno, ser remunerado porque el saber lo merece. Y entonces, bueno, que seáis agradecidos y que si tenéis algún tipo de incógnita, queréis sí, bibliografía, que sí, sí, queréis que se trate de alguna cuestión en particular, pues se puede tratar siempre por supuesto, de, aunque sea al final de algún capítulo, que yo pueda hacer de portavoz y transmitirte alguna de estas sí, sí, preguntas, etcétera, por etcétera. supuesto, Así que es claro muy que sí, importante la recepción al otro lado, como siempre digo, aunque sean dos personas, esas dos personas loco del grial como lo somos nosotros, efectivamente, pues que eso comparta es. su entusiasmo con nosotros, que trataremos de que a este lado se vea como algo recibido. Así que
Muy bien. Gracias por haber llegado hasta este punto del programa y volveremos pronto con más programas con Mario hablando del Grial aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.